ese igual sí, si yo no lo he empezado a grabar, ustedes grábenlo, no pasa nada. Pero sí, igual esto no es tan importante y lo vamos a retomar más adelante. Entonces, la delta G puede ser establecida en base al trabajo y con ese trabajo muy general o trabajo eléctrico, ¿sí? Que vendría siendo la energía libre útil para llevar a cabo el transporte de electrones desde una sustancia con un mayor potencial de reducción a una que tiene, no, desde una que tiene un menor potencial de reducción a otra que tiene un mayor potencial de reducción. Ahorita vamos a ver qué es eso de mayor potencial. Pero bueno, esta es otra forma de representar la ecuación, bueno, la delta G, en función del trabajo eléctrico que puede llevar a cabo una reacción redox, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de hecho, eso ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué utilizan ustedes para picarle al control de una tele y que cambie de canal? Ah, ¿mm? ¿Qué utilizan para cambiarle la tele? Utilizan un control, ¿no? El control. A Ajá. veces hasta el teléfono podemos usar. Jeje. Ok, ¿y todos esos dispositivos que utilizan para funcionar? ¿Energía? Ajá, todos utilizan energía eléctrica en este caso. Ahora, la energía eléctrica en el caso de los controles viene de pilas y en el caso, bueno, también en el caso de los celulares viene de pilas, pero un poco más sofisticadas porque duran más. Entonces, a final de cuentas, una pila que está llevando a cabo o la pila, mejor dicho, es una celda electroquímica, a final de cuentas, que está llevando a cabo una reacción redox, ¿sí? Esta reacción redox constantemente está liberando, ¿qué cosa? Electrones, y estos electrones se utilizan para impulsar el trabajo, bueno, de ya un trabajo tan simple o tan banal como, por ejemplo, cambiarle a la tele, ¿no? Con el control. Entonces, en este caso, es lo que está ocurriendo. ¿Sí? La pila está liberando electrones a través de esta reacción redox y, pues, está generando un trabajo, ¿sí? A final de cuentas. Entonces, bueno, ese trabajo sí puede, lo podemos ver de una manera cotidiana, si lo quieren ver así. Ahora, ese trabajo eléctrico que mencioné está dado por, o está determinado por esta ecuación que muestro aquí, ¿sí? Fíjense, el trabajo eléctrico depende de tres principales variables. Bueno, una es una constante, entonces la constante de Faraday, que es esta que está aquí, que vendría siendo la carga eléctrica de un mol de electrones. Eso es lo que representa la constante de Faraday. La N, que viene a ser el número de electrones, no, el número de moles de electrones que se están transfiriendo en una reacción redox. Y el cambio en el potencial de reducción, que es este que está aquí, delta epsilon mayúscula. ¿Sí? Estas son los tres valores que determinan el trabajo eléctrico que se va a llevar a cabo, ¿sí? Específicamente nos vamos a interesar más por este último que está aquí, porque va a ser el más importante. Pero, bueno, como quiera, tengan en cuenta que puede haber otras dos variables. Fíjense, esta ecuación, todos estos tres valores están representados o representan al trabajo eléctrico. Y anteriormente habíamos dicho el trabajo eléctrico negativo va a ser igual a delta G. Bueno, podemos hacer una ecuación que junte esas dos variables, ¿sí? Si delta G representa todo este rollo de ecuación que está aquí arriba y el trabajo eléctrico es igual a delta G, pues podemos juntar esas ecuaciones y generar una nueva ecuación que nos lleve a esta. Delta G va a ser igual entonces a esto que está aquí, ¿sí? Porque acuérdense, trabajo eléctrico es esto, delta G es menos trabajo eléctrico, pues simplemente sustituimos ahí y tenemos esto que está aquí. Ahora sí, ya tengo esta ecuación, juntando esta ecuación de delta G igual a menos n por Faraday por delta epsilon, juntando con la ecuación de esta que encerré en el cuadro, nos da la ecuación de Nernst, ¿sí? Fíjense que delta G estándar se cambió por un valor también similar a delta G estándar, que es el potencial de reducción estándar. ¿Sí? Es necesario cambiar ese valor, si no, no se puede aplicar, ¿sí? Porque el otro es delta G estándar, tiene que ser para delta G forzosamente. Aquí tiene que ser un potencial de reducción, un cambio en el potencial de reducción estándar. Entonces, la ecuación de Nernst básicamente sale de combinar esta ecuación que está aquí encerrada en el cuadro con esta otra que está encerrada en el cuadro de acá. ¿Sí? Y bueno, y aquí, como les digo, lo que nos interesa conocer de la ecuación de Nernst principalmente es esto que está aquí, el delta epsilon, o el cambio en el potencial de reducción estándar.
¿sí? Fíjense que el cambio en el potencial de reducción estándar, bueno, en el cambio en el potencial de reducción está determinado por el cambio en el potencial de reducción estándar menos, fíjense que aquí se incluye el número de moles de electrones que se están intercambiando en la reacción redox, la constante de Faraday, porque al final de cuentas es un proceso eléctrico, y bueno, se incluyen las especies que se están reduciendo y oxidando, justo como lo vimos acá. Entonces, con estos datos, ustedes pueden sacar el cambio en el potencial de reducción de una determinada reacción redox, que a lo mejor ya no está en condiciones estándar, pero pueden hacerlo porque incorporan las concentraciones. Estas las tendrían que conocer. Pero fíjense, normalmente, para entender de manera más sencilla, porque sí, o sea, podemos nosotros determinar si una reacción redox va a ser favorable o va a ser desfavorable, simplemente viendo esta ecuación que está aquí encerrada en el cuadro, en el rectángulo este. Fíjense, nosotros ya sabemos que la delta G negativa es espontánea, que la delta G, bueno, aquí le puse esto, positivo es no espontánea. Ok, si yo tengo esta ecuación encerrada en el rectángulo que me dice delta G es igual a menos n por Faraday por el cambio en el potencial de reducción estándar. Ok, si yo tengo, si yo despejo de esta ecuación que tengo aquí el cambio en el potencial de reducción estándar, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la ecuación despejando el cambio en el delta epsilon que está aquí? ¿Cómo me queda la ecuación luego de despejar eso? A ver, díganme por ahí. Ustedes que saben álgebra. Delta epsilon es igual. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. O sea, yo tengo esta ecuación. Yo sé que está aquí. Pero yo quiero despejar este valor que está aquí. Pero tengo Faraday multiplicando y tengo el número de moles negativo multiplicando. ¿Cómo despejo todo? ¿Cómo quedaría la ecuación ya despejada? Es delta G dividido entre el número menos número de moles por Faraday. Ok, delta G dividido en el número de moles por Faraday. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí obviamente el signo negativo se viene. En este caso voy a quitar el signo negativo de aquí y lo voy a poner salido de la fracción para que se vea más chido. Ahí está. Muy bien, tenemos esa ecuación. Luego de despejar, tenemos esta ecuación. Ahora fíjense, aquí hay algo interesante. Habíamos dicho nosotros, cuando delta G es negativo, es espontáneo. Si por alguna razón en mi proceso, si por alguna razón mi reacción redox es espontánea, entonces yo esperaría que delta G, ¿sí?, tuviera un signo negativo. Es decir, aquí vamos a ponerle menos X para representar cualquier valor que salió ahí de delta G, pero no sabemos. Vamos a generalizar y vamos a poner una letra X. Fíjense, aquí nos dio que delta G tiene un valor negativo porque es espontáneo. Y ustedes ya saben que negativo y negativo, ¿en qué se convierte? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me valen que son las otras variables. Lo único que quiero, a lo único a lo que quiero llegar es esto. Fíjense que cuando delta G es negativo y por ende espontánea la reacción, el delta E tiene que ser positivo. Entonces aquí tenemos algo interesante. Siempre que ustedes vean en una reacción redox un cambio en el potencial estándar positivo, indirectamente van a entender que esa reacción es espontánea, porque eso me va a conducir a un delta G negativo. Cuando ustedes encuentran un cambio en el potencial de reducción negativo, entonces ustedes van a entender que esa reacción tiene un delta G positivo y que no es espontánea, a menos de que suministremos energía. Entonces, esta ecuación nos dice eso, básicamente. Si las reacciones redox en las que haya un cambio en el potencial de reducción positivo, van a ser espontáneas. Las que sean negativas no van a ser espontáneas. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí tenemos esos cambios, bueno, tenemos una tabla que nos reporta esos cambios esos potenciales de reducción estándar.
para muchas reacciones, ¿sí? Pero tengan en cuenta que, tengan en cuenta esto, son estándar. O sea, están llevadas a cabo estas reacciones en condiciones estándar. Acuérdense, en solución, 1 molar, 25 grados de temperatura, una atmósfera, bla, bla, bla. Eso no quiere decir que la reacción necesariamente sea así. O sea, aquí podríamos ver que una reacción podría ser espontánea utilizando datos estándar, o no espontánea utilizando datos estándar, pero a lo mejor en la célula ocurre de manera espontánea. ¿Por qué? Porque las concentraciones se modifican y ustedes ya saben que cuando se modifican las concentraciones, a veces el equilibrio favorece una reacción que antes no era espontánea. Entonces, por eso, lo ideal para calcular si la reacción va a ser espontánea o no sería el delta G, digo, el delta epsilon normal, no el delta epsilon estándar. Sin embargo, bueno, no siempre podemos medir estas concentraciones, a menos de que lo busquen en artículos o ustedes lo midan directamente en el laboratorio, ¿sí? Pero, como quiera, con los delta, con los potenciales de reducción estándar, podemos hacer una aproximación bastante buena de cómo va a ser la reacción en la célula. Pero tengan en cuenta eso, no porque aquí de una reacción espontánea o no espontánea quiere decir que va a ser así en la célula. Tenemos que contemplar cómo van a ser las concentraciones de los reactantes y de los productos en la célula, ¿sí? Si no, no vamos a poder aproximarnos bien. Sin embargo, bueno, vamos a quedarnos de mientras con los deltas, bueno, con los potenciales de reducción estándar. Aquí yo les muestro una tabla de esos. Fíjense que todas las reacciones que se muestran aquí están escritas en función de la reducción, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Todas siempre van a mostrar la reacción como si esta sustancia se estuviera reduciendo. Por ejemplo, oxígeno más 2 hidrógenos más 2 electrones, agua. Se convierte en agua. Se está reduciendo el oxígeno a agua. ¿Ok? Nitrato, perdón, más 2 hidrógenos, iones hidrógeno, más 2 electrones, se convierte a nitrito y agua. ¿Ok? Oxígeno con 2 hidrógenos más 2 electrones a peróxido. Citocromo A3, que tiene hierro. ¿Sí? Aquí, aunque diga citocromo, en realidad, como tal, el citocromo, fíjense, los citocromos son unas proteínas que tienen unas cosas que se conocen como núcleos hierro, o a veces tienen núcleos cobre, ¿sí? Eso lo vamos a ver más específicamente en la cadena transportadora de electrones. Pero lo importante, o la parte importante de los citocromos son los iones metálicos que tienen. Algunos tienen hierro, algunos tienen cobre principalmente, algunos tienen cobalto incluso, ¿sí? Entonces aquí, a pesar de que diga citocromo, céntrense en el hierro, porque el hierro es el que se va a estar oxidando, reduciendo del citocromo, ¿sí? Por ejemplo, el citocromo tiene hierro 3. Aquí el hierro 3 toma un electrón y se reduce a hierro 2. Y todas las reacciones que van a ver en esta tabla están en función de la reducción. Siempre les muestran a la sustancia de la que estamos hablando como si se estuviera reduciendo. Y bueno, a la derecha, a la mera derecha, les muestra el valor del potencial de reducción estándar, ¿sí? En volts. Entonces, ¿cómo vamos a saber si juntamos dos sustancias de aquí, por ejemplo? ¿Cómo sabríamos cuál es la que se va a oxidar y reducir en un determinado momento? Bueno, de eso no está tan difícil. De hecho, es algo relativamente sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una reacción en la que interactúa el citocromo A con el citocromo C, ¿sí? Yo tengo el citocromo A y el citocromo C. Entonces yo digo, bueno, yo tengo el citocromo A que reacciona con citocromo. Ay, bueno, mejor lo voy a poner como CIT porque si no, no van a caber los nombres. Sí, vamos a suponer que yo tengo citocromo A, ¿sí? Teniendo, por ejemplo, hierro, ¿qué será? 3, ¿sí? Por decir algo. Más citocromo C, que le dijimos ahí, que tiene en este caso hierro 2. Muy bien. Y yo digo, bueno, yo quiero saber si el citocromo A se puede reducir, por ejemplo, a citocromo A, hierro 2. Acuérdense, el hierro 3 del citocromo A va a ganar un electrón y por ende se va a reducir a citocromo 2. Más, y bueno, y me va a generar citocromo C, hierro 3, porque este es el que va a perder el electrón. Yo quiero saber eso. A mí me interesa saber si esto puede ocurrir de manera espontánea o no espontánea. Ahora, tengan en cuenta otra cosa, antes de proseguir con la reacción. Aquí yo elegí esta reacción de reducción entre el citocromo A y el citocromo C. Pero fíjense, cuando yo pongo la ecuación, fíjense que
toma un electrón y se convierte en este otro. Este también toma un electrón y se convierte en este otro. Tienen que estar balanceadas las ecuaciones que ustedes tomen en cuanto a electrones, porque si no, está mal. Si para que una especie se reduzca ocupa 2 electrones, tendrían que poner a la otra especie el doble, ¿sí? Porque si no, no va a ocurrir esa reacción. Ahorita vemos un ejemplo de eso. Pero primero vamos a centrarnos en esto, ¿sí? Aquí ambas sustancias, por ejemplo, el citocromo A ocupa un electrón, el citocromo C ocupa un electrón para generar sus respectivos productos. Y bueno, esto porque las dos reacciones están escritas en función de la reducción. Pero nosotros sabemos que en una reacción redox, una se va a reducir y otra se va a oxidar. Yo en este caso estoy interesado en saber si el citocromo A se puede reducir a citocromo A, pero hierro 2. Entonces vamos a analizar, vamos a analizar la reacción. Fíjense, ¿cuál es el potencial de reducción del citocromo A? Bueno, pues me voy para acá y digo, bueno, el citocromo A cuando se reduce me libera esta cantidad de volts. ¿Ok? Entonces ay, el potencial de reducción estándar del citocromo A es de 0.29. Muy bien. ¿Cuál es el potencial de reducción estándar del citocromo C? Bueno, el citocromo C tiene un potencial de reducción estándar de 0.235. Ok, ya tengo ahí los dos potenciales, los que me interesan. Es este que está aquí. Ahora yo quiero saber si se puede reducir el citocromo A. Es decir, el citocromo A es el aceptor de electrones. Él va a tomar los electrones del C y se va a reducir. Entonces, para determinar eso, para determinar el cambio en epsilon, fíjense esta ecuación, esa sí se la tienen que a lo mejor grabar. El cambio en el potencial de reducción estándar va a ser igual al cambio a la diferencia que hay entre los potenciales de reducción estándar, ¿sí?, del aceptor menos el donador. ¿Quién es el aceptor? El que se va a reducir porque es el que va a aceptar los electrones. ¿Quién es el donador? El que se va a oxidar porque va a donar los electrones. Entonces, en este caso, a mí me interesa saber si el citocromo A, actuando como aceptor, es capaz de reducirse y que la reacción sea espontánea. Pues vamos a ver, vamos a sacarle la diferencia. Delta epsilon estándar, acuérdense, porque todo esto es condiciones estándar. Va a ser igual entonces al aceptor, que va a ser mi citocromo A, 0.29, menos el donador, que va a ser el citocromo C, es decir, 0.235. ¿Cuánto me da de potencial estándar, de cambio en el potencial estándar? 0.055. Muy bien. ¿Y qué signo tiene? Positivo. Es positivo. Entonces esto me indica a mí que por ende delta G de esta reacción tendría que ser negativa. Y entonces va a ser espontánea la reacción. Entonces esta reducción sí va a ocurrir, ¿sí? Si en algún momento dado el citocromo A se encuentra con el C y el C tiene electrones, se los puede dar, ¿sí? Se los puede dar. Entonces, bueno, le puede dar un electrón, ¿no? Entonces esto sí va a ocurrir de manera espontánea. ¿Qué ocurre en la célula? Bueno, tendríamos que contemplar, como les digo, las concentraciones de cada sustancia, porque a veces el equilibrio puede alterar esto. Pero, bueno, en condiciones estándar sí ocurre, sí ocurriría de manera espontánea, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda más o menos de cómo abordamos el problema? O sea, todo está relativamente sencillo, ¿no? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, como les digo, si en algún momento dado necesitaran de tomar en cuenta, bueno, déjenme hago otro ejemplo, por ejemplo, con lo que les quería decir. Quito esto que está aquí para que no nos estorbe tanto. Por ejemplo, si ahora dijéramos, bueno, yo quiero conocer cuál es no sé, por decir algo. Fíjense, yo tengo al NAD. El NAD se está reduciendo aquí a NADH. Vamos a encerrarlo aquí. ¿Sí? El NAD yo lo tengo aquí. Y yo quiero ver si la reacción para reducir al NAD utilizando piruvato, ¿sí?,
Ah, bueno, no, piruvato no, porque no sabe entender lo que quería hacer. Bueno, citocromo. Sí, vamos a usar un citocromo. Yo quiero reducir al NAD utilizando un citocromo, el citocromo A. Otra vez vamos a incluir el citocromo A. ¿Sí? Yo quiero utilizar el NAD más citocromo A. Acuérdense, el citocromo A tiene hierro. En este caso voy a poner que el citocromo A tiene el hierro 2. ¿Sí? Y yo quiero ver si esto puede ocurrir. Si el NAD se puede reducir a NADH y por ende el citocromo A se puede oxidar a citocromo A hierro 3. ¿Ok? Pero fíjense, ¿cuántos electrones necesita el NAD para poderse reducir? 2 electrones. ¿Sí? Ocupa 2 electrones. Ocupa 2 electrones. Muy bien. Ay, 2 electrones. Entonces, fíjense cuántos electrones nos libera el citocromo. Solo nos libera 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder estar balanceando los electrones? Bueno, si yo todo esto lo puedo poner, acuérdense, esta es la ecuación global, pero también lo puedo poner en forma de semirreacción. ¿Cómo lo pondría en forma de semirreacción? Ah, bueno, yo diría NAD, ¿sí?, más 2 electrones que se está reduciendo a NADH. Ah, bueno, y tengan en cuenta que aquí está también el hidrógeno, ¿sí? Porque es importante también balancear eso, que hay hidrógeno. Muy bien, yo tengo esa ecuación. Esta sería mi semirreacción de reducción. Y bueno, ¿cuál sería mi otra semirreacción? Bueno, que yo tuviera al citocromo A, hierro 2, y que este de manera espontánea, bueno, perdiera un electrón, citocromo A, y me generara hierro 3, ¿sí? Más un electrón, obviamente. Entonces, ¿esto no está balanceado en electrones? No, porque de hecho aquí solo hay un electrón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, acuérdense, todo esto por 2. Entonces, en realidad, para que el NADH, suponiendo que esto pudiera ocurrir, para que el NAD se pudiera reducir a NADH, se ocuparían 2 citocromos A, ¿sí? 2 moles de citocromo A, para que cada uno libere un electrón y entonces estos 2 electrones migren hacia el NAD y lo reduzcan. Eso es lo que ocuparía. Y acuérdense que cuando multiplicamos por 2 este valor, bueno, esta semirreacción, también estamos multiplicando por 2, ¿qué cosa? Este valor que tenemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que contemplarlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto es posible. Bueno, aquí fíjense, les voy a decir algo, pero vamos a dejarlo así por el ejemplo nada más. Aquí de hecho tampoco podríamos utilizar esta que está aquí abajo, porque fíjense que esta cosa tiene ion hidrógeno y no está balanceado el ion hidrógeno con nada de ahí. ¿Sí? En teoría tampoco lo podríamos utilizar porque no estamos balanceando la ecuación para ese ion hidrógeno. Ustedes tendrían que tomar en cuenta eso, ¿sí? Utilizar una ecuación que se balancee bien. Pero bueno, igual puede haber métodos ahí de balanceo, no hay problema. Ahorita nada más quiero ejemplificar esto de los 2 electrones. Por ejemplo, para sacar el delta epsilon, tendríamos entonces aquí es estándar. Los dos potenciales de reducción estándar del aceptor, dijimos, menos el del donador. Ok, suponiendo que estarían bien balanceadas las ecuaciones con masa y con electrones, bueno, pues aquí tendríamos entonces el del aceptor, que en este caso mi aceptor es el NAD, menos 3. Bueno, ay, perdón, aquí ya la regué. Aquí ya la regué, es menos 0.315 menos el donador, que de hecho va a estar multiplicado por 2, porque tenemos 2. 0.29. ¿Cuánto me da esto? Menos 0.315. ¿Cuánto es menos 2 multiplicado por 0.29? 0.58. Ok, 0.58. Ya lo regué aquí. 0.58. Muy bien. 0.58. Entonces, fíjense, menos y menos, pues van a seguir siendo menos, porque acuérdense que aquí es una suma de números negativos, ¿no? Menos 3, menos 0.315, menos 0.58, ¿cuánto da? ¿Menos qué?
Menos 0.895. Ahí está. 800, ¿qué? 95. Ahí está. ¿Qué valor tiene esta cosa? Negativo. Ok, entonces ya vimos que aquí es un negativo. Si lo extrapolamos aquí, interpretamos qué valor de delta G debería tener. Positivo. No espontáneo esto. Y de hecho tiene sentido, porque el NAD tiene un potencial de reducción muy bajo comparado con los citocromos. ¿Sí? Entonces, fíjense, de aquí ya vimos que esta reacción, al menos así, no va a ocurrir. ¿Sí? Va a ser no espontáneo, porque el delta G tiene un símbolo positivo. Sin embargo, esta reacción puede no ocurrir en esta dirección que yo estaba esperando, pero en la otra sí pudiera ocurrir, en la otra dirección. ¿A qué me refiero con la otra dirección? Bueno, que el NADH sea el que pierda los electrones, los gane el citocromo y el NADH se convierta a NAD. En esa dirección sí podría ocurrir, porque ustedes saben que cuando invertimos una ecuación, el símbolo de delta G nada más se invierte, pero tiene el mismo valor. Entonces, fíjense, en esta dirección, delta G es positivo, pero en la otra dirección, delta G es negativo. Entonces, en este caso, vemos eso. El NADH cuando los donas, sí, cuando se los dona al citocromo, esa sí es espontánea, ¿sí? Porque el citocromo tiene un mayor potencial de reducción. Pero la reacción opuesta no es espontánea, porque el citocromo tiene un mayor potencial de reducción. Él prefiere los electrones más que el NAD, ¿sí? No los va a soltar de manera fácil. ¿Más o menos entendió esto? Sí, profe. Muy bien. Y bueno, de aquí, de manera así ya general, para que vayan viendo esto, ¿qué significa esto? Bueno, podemos interpretar un mayor valor de potencial de reducción como que la sustancia con la que estamos tratando tiene una mayor afinidad por los electrones. Es decir, si quisiéramos ver, si comparáramos este valor contra este valor que está por acá, de la ubiquinona contra el oxígeno, podríamos decir, el oxígeno va a ser se va a reducir con mayor fuerza que la ubiquinona. Probablemente si los juntáramos en una reacción, la ubiquinona le daría los electrones a este. ¿Sí? Siempre el que tiene el valor más alto de potencial de reducción estándar es el que se reduce. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues ahí podríamos analizar las características estructurales de la molécula. ¿Sí? Ahí normalmente están implicadas características estructurales de la molécula, resonancia, efectos electronegativos, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahorita no nos interesa eso. Nada más quédense con esto. ¿Sí? Un mayor valor de potencial de reducción estándar indica que la molécula prefiere los electrones y en una reacción redox se los va a llevar. ¿Sí? Cuando ella actúa liberando los electrones, eso no va a ocurrir, porque no va a tener, como los prefiere tanto, no va a cederlos, no los va a donar. ¿Sí? Y fíjense que de esta tabla que les estoy mostrando, el oxígeno es la sustancia reductora más fuerte que hay. No, oxidante más fuerte que hay. Es decir, él se va a reducir. ¿Sí? Acuérdense, cuando algo se reduce, esa cosa actúa como un agente oxidante. ¿Sí? Entonces el oxígeno será un agente oxidante muy fuerte, porque le gana a todos los demás en potencial de reducción. ¿Sí? Y fíjense, esto que está aquí, que ya es lo último antes de terminar. Esto es lo que vamos a ir viendo, de hecho, cuando veamos la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Más adelante. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ir viendo? Bueno, vamos a ir viendo que el NADH, por ejemplo, y por aquí debe andar también el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no sale muy bien. Bueno, aquí debería estar el FAD, pero no lo ubico muy bien. Aquí está, aquí está. Es este. Una flavoproteína. Sí. Sí, este complejo 2 que está aquí. Pero bueno, vamos a ignorar ese por un momento. Fíjense, aquí vamos a tener que el NADH tiene 2 electrones. ¿Sí? Esos 2 electrones los gana de las reacciones de óxido-reducción de las vías metabólicas que vamos a ir viendo. De hecho, vamos a ver ahorita la glucólisis. Ya vamos a empezar con la glucólisis. Y vamos a hablar del NADH, ¿sí? En algunas reacciones. Entonces, el NADH tiene 2 electrones. Tiene un determinado potencial de reducción. Sí, sí tiene. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Sí tiene un valor más alto, de hecho, que muchas otras sustancias. Sin embargo, también por encima de él hay muchas otras sustancias con mayor potencial de reducción. Entonces, cuando el NADH va a la mitocondria, a la cadena transportadora de electrones,
se encuentre con este tipo de sustancias que tienen mayor potencial de reducción. Entonces, ¿qué va a ser lo lógico? Bueno, que como ellas tienen mayor potencial de reducción, va a ir dándole los electrones, ¿sí? Se la va a dar a esta. Y luego esta sustancia, no sé, la proteína NQ1, ¿sí? Esta proteína que está aquí, tiene un mayor potencial de reducción que el NADH. Sí, definitivamente, si no, no hubiera podido ser capaz de aceptar los electrones. Pero en el mismo complejo, ¿sí? Que está aquí, que un complejo vamos a referirnos como muchas proteínas juntas, con una función determinada. En el mismo complejo, otra proteína va a tener un mayor potencial de reducción que esa proteína, y entonces se van a ir alternando los electrones de una en una, pasándoselos a proteínas que tienen cada vez más un mayor potencial de reducción, ¿sí? Y luego se la van a pasar a la ubiquinona, y luego esta la voy a llevar para acá, a otras proteínas se la van a ir turnando, se van a ir pasando los electrones, ¿sí? Van a ir pasando los electrones entre todo esto, y fíjense quién es el que al final se queda con los electrones. ¿Quién es? Estoy ciega, pero creo que es un oxígeno. Es el oxígeno, que habíamos dicho que es el que biológicamente tiene el mayor potencial de reducción. Y ahí termina entonces la oxidación. ¿Sí? Entonces, básicamente la cadena respiratoria de electrones va a hacer eso. Se van a empezar a pasar los electrones a favor de, bueno, una molécula le va a dar sus electrones a otra molécula que tiene mayor potencial de reducción. Y se acabó, así van a ir pasando. Ahora, como ese tipo de reacciones va a estar liberando energía, porque vimos que tienen un delta G negativo y pues obviamente están liberando energía, esa energía se aprovecha para acoplarse a un transporte. ¿Sí? Así como veíamos, bueno, ustedes veían en sus clases de biología celular, que el ATP se puede utilizar para transporte activo, ¿sí? Porque libera energía y entonces eso hace que el transportador pueda, pues, valga la redundancia, transportar una sustancia en contra de un gradiente de concentración. Bueno, aquí también se va a usar eso mismo. La energía liberada por las reacciones redox, que aquí vamos a ver, va a utilizarse para transportar iones hidrógeno en contra de un gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque de este lado de la membrana va a haber una alta concentración de iones hidrógeno. De este lado va a haber una baja concentración de iones hidrógeno. Entonces, la única manera en la que tú puedes transportar una sustancia en contra de un gradiente a un lugar donde ya hay mucho de esa sustancia es utilizando energía. Entonces, esta energía, fíjense, se acopla para transportar esa sustancia aquí, aquí y aquí. Ahora, esos electrones, esos iones hidrógeno, posteriormente, en un quinto complejo que vamos a ver por acá, bueno, aquí hay mucha concentración de iones hidrógeno. Entonces, este quinto complejo, ¿qué hace? Bueno, transporta los iones hidrógeno a favor de un gradiente de concentración. ¿Sí? Fíjense que aquí el hidrógeno ahora pasa del lado de donde había mucha concentración al lado donde había muy poquita. Que eso es algo espontáneo. ¿Sí? Porque ustedes ya saben que siempre cuando nosotros tenemos una región de alta concentración y una de baja concentración, la sustancia donde está más concentrada se empieza a mover de manera espontánea al lugar donde hay menos concentración. ¿Sí? Eso básicamente nos dice el principio de la entropía. ¿Sí? Entonces, en este caso, como los iones hidrógeno están en un lugar donde hay mucha concentración de iones hidrógeno y ahora pasan a un lugar donde hay una baja concentración de iones hidrógeno y se pueden andar distribuyendo de manera espontánea porque van a promover un aumento en la entropía, bueno, ese proceso está liberando energía, ese proceso es espontáneo. Y como ese proceso libera energía, esta energía se utiliza para, utilizando ADP y utilizando fosfato, generar. ¿Qué van a generar? ATP. Van a generar ATP. Sí. Entonces es lo que va a estar ocurriendo. Pero bueno, como les digo, eso lo vamos a ver ya con mayor detalle cuando veamos la cadena transportadora de electrones. Muy bien, entonces déjenme cierro la presentación y pongo la de la glucólisis porque hay que empezarla ya. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de mencionar? Si es con lo de la cadena transportadora de electrones, no se apuren si tienen dudas, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nada más es para que se den una idea de que sí tiene aplicación saber de eso. Si lo vamos a ocupar.
más adelante. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la glucólisis, con el metabolismo de carbohidratos en particular. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la glucólisis, que aquí de hecho, esto cosa lleva un acento aquí. Y bueno, primero vamos a ver las reacciones. Sí, vamos a ver todas las reacciones, algunas con su mecanismo incluso. Y luego de terminar las reacciones vamos a ver su regulación. Solo que aquí voy a hacer una excepción y me voy a saltar la regulación de la glucólisis. Terminamos de ver las reacciones de la glucólisis, vemos las reacciones de la gluconeogénesis y posteriormente vemos ahora sí la regulación tanto de la glucólisis como la gluconeogénesis, porque tiene más sentido verlo así. Pero bueno, vamos a empezar entonces primero con las reacciones de la glucólisis. Sé que ya más o menos la vimos hace unas clases, pero vamos a verlas ahora sí de una por una. ¿Sí? Fíjense, la primera reacción es, bueno, esta ya está ocurriendo dentro de la célula. ¿Sí? Y bueno, aquí voy a dibujar una membrana. Para que quede un poquito más claro. Bueno, esto más o menos lo voy a borrar. Está. ¿Por qué una membrana? Bueno, fíjense, cuando recién acabamos de ingerir alimentos, ustedes ya saben que en sangre aumenta la concentración de glucosa. Si hay un aumento en la concentración de glucosa. Muy bien, entonces aquí vamos a tener muchas moléculas de glucosa. Voy a simbolizarlas con la letra G en rojo. ¿Sí? Que hay una gran concentración de glucosa. Y bueno, probablemente dentro de la célula hay muy poquita concentración de glucosa comparada con lo que hay en la sangre. Entonces, ¿cómo van a entrar hacia la célula? Bueno, usted ya lo habíamos visto en clases previas, que hay unos transportadores que se llaman GLUT. ¿Sí? Estos transportadores GLUT, dependiendo de la célula, es el número que tienen y cómo funcionan, van a permitir el transporte por difusión facilitada de la glucosa. ¿Sí? En este caso, como hay, ¿a qué se refiere difusión facilitada? A favor de un gradiente de concentración, es decir, de un lugar de donde hay mucha concentración de glucosa a un lugar a donde hay muy poquita concentración de glucosa. Entonces la glucosa va a empezar a atravesar, bueno, utilizando los transportadores GLUT hacia adentro de la célula, van a empezar a pasar las moléculas, cada vez más van a ir empezando a ver nuevas moléculas de glucosa, ¿sí? Pero fíjense, aquí estoy poniendo en verde las nuevas moléculas de glucosa que van a empezar a entrar dentro de la célula. En algún momento se van a igualar las concentraciones, tanto fuera como dentro de la célula, o van a estar cercanas a igualarse. Entonces, ese proceso en algún momento dado frenaría, ¿sí? Es decir, lo voy a poner por acá. Como ya no va a haber una diferencia de concentraciones porque ya se van a empezar a igualar, se frenaría el transporte de glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se igualaron las concentraciones, entonces el transporte de aquí se frenaría, ya no ocurriría, porque ya no sería espontáneo a favor de un gradiente de concentración mover una glucosa de un lado a otro, porque del otro lado ya hay también bastante. Entonces se frenaría el transporte de glucosa. Entonces, bueno, ¿cómo se puede superar este transporte que sigue ocurriendo en esa dirección? Bueno, la célula tiene ciertas estrategias. ¿Sí? La primera de ellas, de hecho, involucra la primera reacción de la glucólisis. Fíjense, la primera reacción de la glucólisis es muy sencilla. Nada más tenemos glucosa y como producto tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Qué ocurrió? Se fosforiló. ¿Sí? Acuérdense, esta es una reacción de fosforilación. ¿Por qué? Porque se le transfirió a la sustancia, al sustrato, un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿en dónde se fosforiló? En la posición del carbono 6, que es la posición más accesible por ese OH que está fuera del ciclo. ¿Sí? Y bueno, como se va a fosforilar, de algún lado tuvo que haber salido el fosfato. ¿Sí? Bueno, este fosfato provino del ATP. ¿Sí? Entonces el ATP cuando se desfosforila nos produce ADP más bueno, ADP nada más, de hecho. ¿Sí? Nos genera ADP y el otro fosfato entonces se va a la glucosa. De hecho, eso lo podemos visualizar en la parte de la derecha de la reacción. Acá tenemos al ADP. ¿Sí?
Y bueno, básicamente, ¿quién cataliza esta reacción? A eso sí lo tendrían que conocer porque esta enzima es muy importante, la exoquinasa. ¿Sí? Fíjense el nombre quinasa. Acuérdense que quinasa siempre implica fosforilación. ¿Sí? Quinasa. Siempre que ustedes dan quinasa, fosforila algo. Pero no sé qué, pero fosforila algo. En este caso, exo proviene de exosa. ¿Sí? Porque va a fosforilar a una exosa. Ustedes ya saben que las exosas son carbohidratos de 6 carbonos. ¿Sí? En este caso, la exosa es glucosa. Pero la exoquinasa en algunas ocasiones también puede fosforilar otras sustancias, ¿sí? También carbohidratos de 6 carbonos. Pero, bueno, por eso tiene ese nombre genérico. Aunque el principal o el sustrato más preferido es la glucosa, ¿sí? Tiene más afinidad la exoquinasa por la glucosa. Y fíjense, además de utilizar ATP, la enzima exoquinasa, la reacción necesita de magnesio, porque les había dicho hace un tiempo que toda reacción que involucre ATP siempre necesita de magnesio, porque el magnesio promueve que la reacción que la separación de un fosfato del ATP se facilite en mayor medida. Entonces, bueno, aquí tenemos ya los componentes básicos de la reacción, ¿sí? Entonces necesitamos ATP, necesitamos de magnesio y a la enzima exoquinasa para fosforilar en la posición 6 a la glucosa y que se nos genere glucosa 6-fosfato. Fíjense que cómo se utiliza energía, ¿sí? Se está utilizando ATP. Habíamos dicho el ATP incrementa el equilibrio, mejor dicho, sí, incrementa o desplaza el equilibrio de la reacción desde los reactivos a los productos en un factor de 10 a la 2 a 10 a la 5 o a la 6, no me acuerdo. Y fíjense que de hecho esto tiene sentido con lo que estamos viendo aquí. Fíjense que la flecha del equilibrio, la que indica la reversibilidad, nos muestra que el equilibrio favorece totalmente a los productos. Es decir, que esta es una reacción lejana del equilibrio, ¿sí? Porque el hecho de utilizar ATP hace que se vuelva irreversible. Porque la única manera en la que la glucosa 6-fosfato podría regresar a ser glucosa es que le transfiriera este fosfato de vuelta al ADP y genere ATP. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Es una reacción que difícilmente se va a llevar a cabo. Se ocuparía bastante energía. Entonces no va a ocurrir. Y por eso se vuelve irreversible el proceso, ¿sí? Entonces esta es la primera reacción. ¿Y qué tiene que ver con lo que les expliqué del transporte de glucosa? Bueno, fíjense. Yo les dije que se va a empezar a transportar glucosa a favor de un gradiente de concentración hasta el momento en el que se igualen las concentraciones, ¿sí? Entonces va a haber un punto en el que ambas concentraciones ya van a ser iguales, ¿sí? Y entonces se va a frenar el transporte. Para evitar que se frene el transporte de glucosa y que la célula de cierta manera pueda seguir transportando algo más de glucosa hacia adentro, bueno, convierte la glucosa a glucosa 6-fosfato. Porque tener a la glucosa en forma de glucosa 6-fosfato hace que el transportador de glucosa, bueno, básicamente ya alteró la estructura de la glucosa. Ya no es glucosa como tal, ya es glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, como ya no es glucosa realmente, ya es glucosa 6-fosfato, bueno, entonces de nuevo vuelve a haber una disminución en la concentración de glucosa y entonces esta cosa sigue promoviendo el transporte de glucosa hacia la parte interna de la célula. ¿Sí? En realidad está disminuyendo la concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque ya no va a ser glucosa, ahora se va a volver glucosa 6-fosfato. Y entonces se permite que vuelva a entrar más glucosa. ¿Sí? El transporte es más efectivo. No sé si más o menos quedó claro. Sí. Muy bien. Ahora, otra cosa importante de esta primera reacción es que también se le considera un paso de compromiso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Fíjense, se está invirtiendo energía para fosforilar a la glucosa. Y bueno, al fosforilar a la glucosa empezamos a aumentar la energía interna de la molécula. ¿Sí? Algo de la energía que estaba contenida en el ATP ahora la tiene la glucosa. ¿Sí? La glucosa 6-fosfato se empieza a ser más energética y entonces por ende empieza a hacerse un poco más inestable y puede ser más susceptible por ende a las reacciones que van a seguir en la vía metabólica. Entonces al ponerle el grupo fosfato estamos comprometiendo a la glucosa a que termine la vía metabólica porque la vamos a hacer inestable energéticamente para que pueda continuar con las reacciones que siguen. La glucosa normal difícilmente lo podría hacer, ¿sí? Porque si tiene algo de energía dentro de su estructura, ¿sí? Todas las moléculas tienen cierta energía, ¿sí? Sí tienen energía acumulada, energía interna, energía potencial, como lo quieran ver, pero
tendría menos que una glucosa que tiene un fosfato. Entonces, por eso se invierte una molécula de ATP en activar a esta glucosa 6-fosfato. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, como parte de la misma reacción, aquí como tal no hay gran complejidad en el mecanismo. Fíjense que la hexoquinasa, de hecho, es una molécula, una enzima, como ya hemos mencionado, flexible, ¿sí? Que cuando llega la glucosa, de hecho cambia su conformación y se adapta para unirse a la glucosa, estabilizarla y empezar a localizar los grupos que van a ser, el grupo que va a ser fosforilado con una cierta orientación para que el ATP pueda fosforilarlo de mejor manera. Muy bien. Y fíjense que la fosforilación de hecho no es algo tan complicado. A final de cuentas aquí tenemos el carbono número 6 con su OH. Y fíjense que lo único que ocurre es un ataque nucleofílico desde el oxígeno hacia el fosfato. En este caso es el fosfato gamma, acuérdense. Aquí tenemos el alfa y este es el beta. Y pues acuérdense, el fosfato no puede tener más de 5 enlaces, entonces tiene que romper uno y rompe uno con el oxígeno adyacente. En este caso el de la izquierda. Y bueno, pues el oxígeno se lleva los 2 electrones que estaban aquí. A final de cuentas, el fosfato, aunque pierde ese electrón, va a ganar uno con este oxígeno que está por acá. ¿Sí? Y fíjense, el oxígeno en este caso tendría 3 enlaces, porque tiene uno con hidrógeno, uno con CH2 y uno con el fosfato. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? Perder uno con este hidrógeno que está aquí. Por eso es que la reacción global también genera un ion hidrógeno. ¿Sí? Es por esa pérdida que va a tener que sufrir. Y bueno, no es que genere un ion hidrógeno, en realidad acuérdense que es un hidronio. Si una molécula de agua se lo va a quitar. Pero bueno, ustedes ya entienden eso. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Y fíjense cómo el magnesio contribuye a la reacción de fosforilación. Básicamente, permite que la reacción se dé de mejor manera. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, tenemos que mencionar que, de hecho, el fosfato, si comparamos el fosfato con el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el fosfato. Entonces, estos enlaces de oxígeno y fosfato van a estar polarizados, ¿sí? Va a tener una carga parcial negativa al oxígeno, ese también. Bueno, de hecho tienen cargas formales, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Pero el oxígeno, el fosfato, de hecho, va a tener una carga parcial positiva muy intensa porque tiene 4 enlaces con oxígeno, ¿sí? Entonces, como tiene una carga parcial positiva muy intensa, es muy susceptible a ataques nucleofílicos. Básicamente es un buen electrófilo ese fosfato. Ahora, esa carga parcial positiva se incrementa todavía más porque cuando le ponemos el magnesio, el oxígeno, que se coordina con el magnesio, tiende a compartirle sus electrones al magnesio. Entonces, como le comparte sus electrones al magnesio, el oxígeno, de cierta manera, está perdiendo algo de densidad electrónica por compartírsela al magnesio. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumenta su electronegatividad todavía más. Y entonces atrae con más fuerza a los electrones que tiene en el enlace con el fosfato. Y la carga parcial positiva se incrementa todavía más con el fosfato. Y entonces se hace todavía mejor electrófilo. ¿Sí? Por eso básicamente el magnesio es importante en las reacciones de las quinasas. ¿Sí? Entonces esto va a ser bastante común en las quinasas, este mecanismo que están viendo aquí. Solo que no va a ser glucosa, a lo mejor ya es otra cosa, dependerá de la quinasa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de continuar con la otra? Con la reacción 2. La ruptura del ATP en ese primer fosfato es debido a la energía de su enlace, ¿verdad? Lo que había Sí. explicado anteriormente. Sí, que como hay mucha repulsión electrónica, eléctrica, por las cargas negativas que están aquí, ya se quiere separar ese fosfato porque sería más estable la forma ADP que la forma ATP. Entonces, es una reacción muy favorable por todo lo que ya les había explicado. Gracias. Sí, de nada, de nada. Muy bien. Entonces, en la reacción 2 ya vamos a tener nuestra glucosa 6-fosfato. Fíjense que aquí lo que está ocurriendo es una isomerización a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Ustedes ya saben que, de hecho, la glucosa y la fructosa se pueden isomerizar una con respecto a la otra, y no nada más entre ellas, sino con otras hexosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que puede haber cambios bueno, aquí estamos representando los azúcares en forma cíclica, pero en realidad también tienen una forma de cadena abierta, aunque claro que prefieren la forma cíclica, 1000 veces prefieren la forma cíclica. Es más estable. Y para interconvertirse, primero tienen que pasar a su forma lineal y luego por unas reacciones, ¿cómo decirles? No recuerdo el término de la reacción, pero generan un intermediario que se conoce como enediol
Bueno, pueden interconvertirse. Ahorita lo vamos a ver como quieran. Si no me equivoco, sí, sí lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, aquí lo único que va a ocurrir es que la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar a fructosa 6-fosfato. Tengan en cuenta que la glucosa es una aldosa, mientras que esta cosa es una cetosa. Es decir, esta tiene un aldehído en su forma abierta y esta tiene una cetona en su forma abierta. Entonces tiene que haber un cambio de grupo funcional como tal. ¿Sí? Y fíjense que al isomerizarse la glucosa 6-fosfato, de tener un carbono 1 que tiene un OH pegado directamente al ciclo, va a tener un carbono 1 que tiene un OH fuera del ciclo, que es capaz de volverse a fosforilar, justo como le pasó a la glucosa 6-fosfato. Entonces, por eso se lleva a cabo esta reacción, para preparar al carbono 1 para una siguiente fosforilación. ¿Sí? ¿Y quién lo hace? La fosfoglucosa isomerasa. ¿Sí? Igual, esta es una reacción, de hecho, cercana al equilibrio, porque fíjense cómo están las flechas. ¿Sí? Esto dependerá de las concentraciones de sustrato o de producto que haya, ¿sí? Hacia dónde se va a dirigir la reacción. Muy bien, ¿cómo ocurre la reacción? Bueno, aquí tenemos el centro activo de la enzima. ¿Sí? Aquí tenemos a la glucosa 6-fosfato. Fíjense que aquí se nos muestra un hidrógeno en rojo, que de hecho va a ser sustraído de la estructura. ¿Sí? Y por aquí tenemos un aminoácido básico. ¿Sí? Siempre que ustedes vean una B, es un aminoácido básico. ¿Cómo cuál? Puede ser, por ejemplo, lisina o puede ser, por ejemplo, arginina, pero lo más común es que sea lisina. ¿Sí? En este caso, el residuo básico está protonado, lo tendríamos así, por eso tiene una carga positiva. Por ejemplo, en el caso de la lisina tendríamos esto así. Aquí es un 3. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en la reacción? Bueno, lo primero que va a ocurrir, como nos dice esta imagen, es una vez que tenemos ya la glucosa 6-fosfato dentro del sitio activo, va a ocurrir una escisión o una abertura del anillo catalizada por ácido. ¿Sí? Una abertura del anillo catalizada por ácido. Fíjense que este oxígeno que está aquí, en la posición 6, bueno, no es la posición 6, este oxígeno que está interno dentro del anillo, va a utilizar los dos electrones de este enlace que está aquí para atacar a el hidrógeno del aminoácido básico. ¿Sí? Está atacando al hidrógeno del aminoácido básico, el aminoácido básico recoge los dos electrones hacia él, de tal manera que si esta cosa es lisina, nos quedaría esto, ¿sí? Se neutralizaría, y entonces este OH este oxígeno se va a protonar. Pero fíjense, este carbono que está aquí, 1, tiene un electrón invertido en este enlace con el oxígeno. Y el oxígeno los está usando los dos para atacar al hidrógeno. Él se volvería o se cargaría de manera positiva. Entonces, ¿qué hace para evitar... ¿qué hace la molécula o la enzima para evitar la formación de una carga positiva y que genere un carbocatión? Bueno, el oxígeno que está acá, ¿sí? Directamente enlazado al carbono 1, rompe el enlace que tiene con el hidrógeno, ¿sí? Utiliza esos dos electrones para formar un doble enlace con el carbono 1, de tal manera que se nos genere el aldehído, y pues acá tenemos ya el aldehído formado en el carbono 1, y el oxígeno interno, que antes estaba interno en el ciclo, ahora está protonado, ¿sí? Ya es un UH normal. Muy bien, ya se abrió el anillo, ya se nos generó nuestro aldehído, básicamente. ¿Sí? Esto ustedes ya lo han visto anteriormente en las reacciones de síntesis orgánica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un hemiacetal. Y cuando un hemiacetal se protona o hay una hidrólisis ácida o básica, ¿qué ocurre? Se nos genera un aldehído. ¿Sí? Entonces esto es lo único que está ocurriendo. Ustedes ya han visto este tipo de reacciones. Entonces, bueno, no me voy a meter con mucho detalle en eso. ¿Qué sigue? Ya tenemos el aldehído. Muy bien. Ahora, el aldehído es ya sabemos que la glucosa es una aldosa, se nos tiene que generar ese aldehído. El siguiente paso va a ser una catálisis básica, que eso también ya lo vimos anteriormente en los mecanismos las estrategias catalíticas. Un aminoácido básico, como les digo, puede ser lisina, puede ser arginina, no sé. Lo que va a hacer es utilizar un par de electrones para retirar un protón el protón del carbono 2, este que está aquí en rojo. Y entonces los dos electrones que estaban en este enlace con el hidrógeno los va a utilizar el carbono para formar un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Ahora fíjense, si forma un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, ese carbono 1 tendría, el del aldehído, tendría 5 enlaces. Entonces el oxígeno recoge los electrones del doble enlace hacia él, de tal manera que se nos genera esto que está aquí.
¿sí? Se nos genera esta estructura que vemos aquí. Aquí está el doble enlace, aquí está el oxígeno cargado negativamente. Ahora, esto se conoce como un enediolato, ¿sí? Porque hay un doble enlace, por eso en, y diolato porque hay dos OHs directamente enlazados a ese doble enlace, ¿sí? Cuando tenemos un OH enlazado a un doble enlace, acuérdense que es un enol. Pero como tenemos un OH desprotonado, es un enolato, de hecho, ¿sí? Pero bueno. Ahora, muy bien, ya tenemos este intermediario. ¿Qué sigue? Bueno, este doble enlace puede atacar fácilmente, puede actuar como un nucleófilo y atacar al protón de vuelta, al protón que había perdido por la base. Acuérdense, la base le quitó el protón, pero el mismo doble enlace puede actuar y atacar de vuelta al protón para recuperarlo y quitárselo a la base. Entonces ataca con los dos electrones de este doble enlace al protón, la base pues recupera simplemente nada más su par de electrones que había invertido. Y bueno, como se va a formar un nuevo enlace con ese protón, este carbono que está aquí, ay, bueno, no se ve muy bien a lo mejor, este carbono 2, a lo mejor así ya se ve mejor, este carbono 2 que está aquí, se quedaría con, bueno, como la molécula va a utilizarlo, como el doble enlace va a atacar al hidrógeno y se va a formar un enlace sencillo, ese enlace sencillo de hecho se va a formar con el carbono 1, ¿sí? Se va a formar con el carbono 1. Entonces este carbono 2 se quedaría sin un enlace. Para evitar eso pasa lo mismo que habíamos visto anteriormente. El oxígeno pierde estos dos electrones, los utiliza para formar un doble enlace con el carbono 2 y pierde un hidrógeno en forma de hidronio. Y entonces se nos genera una acetona por acá y tenemos ya un CH2OH por acá. Fíjense que este oxígeno que está aquí cargado negativamente posteriormente se va a protonar. O sea, no pasa nada. ¿Sí? Entonces aquí ya se evitó ese paso. Muy bien, ya tenemos entonces formada la cetona. ¿Qué sigue? Bueno, está en forma lineal. Aquí si se fijan parece ciclo, pero en realidad está en forma abierta, está en forma de cadena. Entonces sigue nada más la ciclación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar para eso? Bueno, para el proceso de ciclación lo único que va a ocurrir es la base que estaba por acá, ¿sí? Acuérdense que la base al inicio, la base de la enzima, la de la parte de arriba estaba protonada. Bueno, para volverse a protonar y regenerar a la enzima completamente, va a atacar al ion hidrógeno de este oxígeno, ¿sí? El oxígeno, por ende, va a recuperar su par de electrones para él y va a atacar al mismo tiempo al carbono del carbonilo del grupo ceto que se acaba de formar ahí. Este carbono obtendría 5 enlaces, entonces recoge el oxígeno un doble enlace hacia él y entonces se nos genera esta estructura que estamos viendo aquí. Posteriormente, este oxígeno negativo que se debería haber generado se va a protonar. Sí, es lo único que ocurre. Pero muchos pasos de protonación y cosas así a veces se evitan para simplificar las cosas. Entonces ya se nos cerró el ciclo, tenemos un ciclo de 5 y pues ya tenemos formada nuestra fructosa 6-fosfato. Ese es el mecanismo. Pero fíjense el intermediario que está por ahí. De hecho, la reacción opuesta, si vamos ahora en el otro sentido para acá, es la misma, solo que ocurre al revés, ¿sí? Por eso esta reacción puede catalizar la conversión de glucosa a fructosa y viceversa, ¿sí? Porque es lo mismo, es el mismo paso. Muy bien, pues son los mismos mecanismos, a eso me refiero. Entonces ya se nos generó nuestra fructosa 6-fosfato. ¿Qué sigue? Bueno, la fructosa 6-fosfato se nos va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, para este paso lo va a catalizar la fosfofructoquinasa. Fíjense, quinasa otra vez, igual magnesio, ATP. ¿Qué va a fosforilar? A la fructosa fosforilada, por eso se llama fosfofructo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, en el carbono número 1, que está fuera del ciclo, va a fosforilar. Ahí va a poner el fosfato. Y entonces el producto va a ser la fructosa 1,6-bisfosfato, o bifosfato, como le quieran decir, ¿sí? Traten de utilizar el término bi, porque bi en este tipo de estructuras representa que el fosfato está en dos carbonos diferentes. Cuando ustedes utilizan difosfato, están diciendo que el fosfato está en el mismo carbono, o están los fosfatos adyacentes uno del otro, ¿sí? Como en el caso del ATP. En bioquímica más o menos esa es la terminología. Entonces aquí tendríamos la fructosa 1,6-bifosfato. Ya la tenemos formada, listo. Esta reacción la vamos a analizar con mayor detalle más adelante, porque de hecho es muy importante, es el paso más importante de regulación. Y fíjense que como la reacción utiliza energía, básicamente esta reacción está lejos del equilibrio, va en una sola dirección.
Entonces es un punto regulador de la vía metabólica. La reacción 4. La reacción 4, que está aquí, de hecho, fíjense, ya teniendo la fructosa 1,6-bifosfato, lo único que ocurre es la ruptura de la estructura en dos moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? La fructosa tiene 6 carbonos, se parte a la mitad y entonces nos genera 2 de 3 carbonos. Esta reacción la cataliza la aldolasa. ¿Sí? Y se le conoce como aldolasa porque el mecanismo que utiliza es muy similar es como una condensación aldólica inversa, ¿no? Para romperlo. Por eso le pusieron aldolasa, porque utiliza un mecanismo muy similar a la condensación aldólica. De hecho, si ven esta reacción en este sentido, de las dos moléculas de 3 carbonos para generar la de 6, es una reacción de condensación aldólica. Por eso se le conoce como aldolasa. Muy bien, entonces aquí tenemos que la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato nos genera dihidroxiacetona fosfato, que es de 3 carbonos, ¿sí? Y gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, esto nos genera una cetosa y esto nos genera una aldosa. Sin embargo, la única sustancia que puede continuar en la vía metabólica es la aldosa, es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato se tiene que convertir posteriormente en este. ¿Sí? Muy bien. Aquí está la reacción catalizada, de hecho, por la aldolasa, si no me equivoco. A ver, sí, aquí está. Aquí, fíjense, tenemos a la enzima libre. Y como sustrato, obviamente, vamos a tener a la fructosa 1,6-bifosfato. Y fíjense que tenemos aspartato 33 y lisina 229 como residuos de aminoácido del sitio activo. Se une a la fructosa 1,6-bifosfato y fíjense que lo primero que va a ocurrir es un ataque nucleofílico del grupo amino, de la lisina, al carbonilo que está por ahí. ¿Sí? Este ataque tiene que ser en la forma abierta, porque a pesar de que aquí ponemos la fructosa, a la fructosa 1,6-bifosfato en forma cíclica, pues eso no va a ocurrir tan fácil, porque el grupo reactivo, que es el grupo ceto, está solo disponible en la forma abierta. ¿Sí? Entonces aquí va a estar en su forma abierta, el grupo amino ataca al carbonilo, y bueno, obviamente este carbono tendría entonces 5 enlaces, entonces el oxígeno recoge el doble enlace para cargarse negativamente y que el carbono pueda establecer el nuevo enlace con el amino. ¿Sí? Hay un cierto reacomodo. En este caso, no me voy a meter en muchos detalles porque pues no es el caso. Sin embargo, tienen que conocer que luego del ataque nucleofílico del nitrógeno a este carbonilo del ceto, lo que se formó es una imina. Entonces, si tienen dudas con el mecanismo, repasen la formación de iminas y van a dar con esa estructura que vamos a ver ahorita, que es esta que está aquí abajo. ¿Sí? Una vez que se nos forma la imina, que está aquí, que también se conoce como base de Schiff, la imina, lo que va a ocurrir es, ahora sí ya se va a ver el mecanismo de fragmentación de la molécula en 2 de 3 carbonos. ¿Sí? ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, la imina va a actuar como una molécula que puede aceptar electrones. Fíjense, aquí tenemos el aspartato, si no me equivoco. El aspartato tiene una carga negativa. Entonces el aspartato utiliza este par de electrones que tiene el oxígeno cargado negativamente para establecer un enlace con el hidrógeno. ¿Sí? Este que está aquí. Entonces, al establecer el enlace con el hidrógeno, este oxígeno toma los 2 electrones que tenía con ese hidrógeno y forma un doble enlace. Al formar el doble enlace, este carbono que está aquí tiene que romper uno, porque si forma el doble enlace tendría 5 enlaces. Entonces rompe el enlace que tiene de hecho con el carbono de la parte de arriba, que es la parte que está en azul. Entonces estos 2 electrones que están aquí los utiliza el carbono de la parte azul para formar un doble enlace con el carbono que está en el centro. ¿Sí? Forma un doble enlace con el carbono que está en el centro, pero tendría 5 enlaces, y entonces ¿qué hace el nitrógeno? Simplemente recoge un par de electrones del doble enlace y se nos genera esta estructura que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que luego de la ruptura por el ataque del aspartato, ya se nos genera el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Ya está lista la primera molécula, ya sale, que sería un aldehído. Sin embargo, la parte de arriba, que es la parte que va a generarnos la dihidroxiacetona, todavía no sale. ¿Por qué? Porque está enlazada a la enzima. ¿Sí? La enzima, pues, por ende, se tendría que regenerar. Es un catalizador, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno,
este doble enlace que está aquí, que se nos generó en el paso anterior, va a actuar como un nucleófilo y va a atacar al hidrógeno del aspartato que se había protonado en el paso anterior. ¿Sí? Este que está aquí le va a quitar el protón a ese aspartato. Entonces ataca ese aspartato, ese protón, y bueno, como ataca con los dos electrones, bueno, este carbono que está aquí, ¿sí? Se quedaría sin un enlace. Y entonces, para evitar eso, el grupo amino utiliza el par de electrones para formar un doble enlace con ese carbono y entonces generarnos de vuelta esta imina, esta base de shift. Pero fíjense, ahora ya tenemos al carbono de abajo con un hidrógeno nuevo. ¿Sí? Ya tenemos sus 4 enlaces. Ahora, ¿qué sigue de aquí? Pues lo que sigue está bien fácil. ¿Sí? Una vez que ya se nos formó esa estructura, ya se nos formó de vuelta la base de shift y ahora ya tenemos formado el otro enlace con el hidrógeno, lo único que ocurre es una hidrólisis de iminas. Así que esto también es bastante característico de las reacciones de los aldehídos y las cetonas. Si tienen dudas, repasen esa reacción. ¿Sí? Una hidrólisis de iminas utilizando agua. Y entonces, cuando se hidroliza una imina, ¿qué se nos genera? Se nos genera un ceto o un aldehído, dependiendo de cómo está la estructura del carbono. Como aquí tiene 2 cadenas R a los lados, eso va a generarnos una cetona. Y entonces tenemos la dihidroxiacetona fosfato ya formada. Ya tendríamos nuestro segundo producto. ¿Sí? Muy bien, como les dije anteriormente también, el único que puede continuar con la vía metabólica es la aldosa, el gliceraldehido 3-fosfato. Entonces, para poder continuar, que la dihidroxiacetona fosfato con la vía metabólica tiene que interconvertir en el gliceraldehido 3-fosfato. Y de hecho, eso es lo que ocurre en la reacción 5. ¿Sí? La dihidroxiacetona se convierte en el gliceraldehido 3-fosfato, que es una aldosa, a través de un intermediario que se conoce como enediol, que ese tipo de reacciones también son muy características, las que implican intermediarios enediol, especialmente para carbohidratos. ¿Sí? Entonces, el mecanismo no lo vamos a abordar mucho, pero de manera general implica un intermediario enediol. Muy parecido a lo que pasó acá, en la reacción 2, glucosa isomerasa. Va a ocurrir algo muy parecido, de hecho. Entonces no lo vamos a revisar, nada más para que lo tengan en cuenta. Muy bien, luego de la reacción 5, en teoría la enzima que nos cataliza esto se conoce como triosa fosfato isomerasa. ¿Por qué tiene ese nombre? Triosa porque tanto la dihidroxiacetona fosfato como el gliceraldehido 3-fosfato son triosas. Tiene 3 carbonos cada uno. Fosfato porque ambos tienen fosfato en su estructura. E isomerasa porque simplemente va a estar interconvirtiendo uno o al otro, depende de lo que necesite la vía metabólica, depende de las concentraciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, la dihidroxiacetona se va a convertir en gliceraldehido 3-fosfato y el gliceraldehido 3-fosfato ya puede continuar la vía metabólica en la reacción 6. Muy bien, aquí tenemos el gliceraldehido 3-fosfato. Este se va a oxidar en esta reacción, ¿sí? Se va a oxidar a glicerato, que vendría siendo a su forma de ácido carboxílico. Entonces, acuérdense, esto es una reacción redox. Y las reacciones redox, ¿qué van a liberar? Energía. Porque si la reacción redox tiene un cambio en el potencial positivo, acuérdense, esto me va a generar un delta G negativo y por ende liberación de energía. Entonces, las reacciones redox me generan energía. Y esos electrones que va a liberar el gliceraldehido 3-fosfato al oxidarse, los va a captar el NAD, y el NAD entonces se va a oxidar, a reducir a NADH, ¿sí? Entonces este está en su forma oxidada aquí, y acá está en su forma reducida. ¿Y quién se va a estar oxidando? Oxidando. Bueno, este está aquí en su forma reducida, y este va a estar acá en su forma oxidada, ¿sí? El que se va a oxidar es el gliceraldehido 3-fosfato. Muy bien. Ahora, en la reacción, ¿qué más incluimos? Fosfato inorgánico, ¿sí? Porque aquí el fosfato inorgánico se va a utilizar para fosforilar al carbono 1. Fíjense, la energía liberada a causa de la reacción redox, que va a ocurrir aquí, se va a utilizar para fosforilar, para generar un enlace fosfato entre el carbono 1 y, bueno, el fosfato que va a entrar, ¿sí? Este fosfato inorgánico. Entonces se va a emplear esa energía liberada por la reacción redox para fosforilar al carbono 1, ¿sí? ¿Quién cataliza esta reacción? La gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Fíjense que aquí está bien fácil el nombre. Deshidrogenasa porque cataliza una reacción redox.
gliceraldehído 3-fosfato porque ese es su sustrato. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que va a estar ocurriendo. Empleando la energía de la reacción redox, se va a fosforilar el gliceraldehído 3-fosfato y se nos va a generar esos electrones de la reducción, de la oxidación, perdón, los va a captar el NAD que se va a reducir a NADH. Y este NADH, ¿a dónde creen que se va a ir? A la cadena transportadora de electrones para hacer lo que ya vimos en la presentación pasada, que se van pasando los electrones los complejos. ¿Sí? Tengan en cuenta como que todo el panorama que está ocurriendo en la célula, porque está más chido verlo así. Y bueno, ¿qué nos va a generar como producto? 1,3-bifosfoglicerato, porque ya vamos a tener ahora 2 fosfatos dentro de la molécula. Uno en el carbono 1, formando un fosfoglicerato, es decir, un ácido carboxílico que va a estar formando como bueno, de hecho va a ser como un anhídrido de ácido. Va a ser esto. ¿Sí? De hecho, esto es muy inestable, por eso esto tiene un elevado potencial de fosforilación. Acuérdense que cuando algo tiene un elevado potencial de fosforilación, esta cosa puede transferirle el fosfato a algo que tenga un menor potencial de fosforilación. ¿Sí? Entonces, esto se va a ampliar en la siguiente reacción, pero es importante que tengan en mente lo que va a estar ocurriendo. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se va a fosforilar utilizando la energía generada en la reacción redox, se nos va a convertir NAD de su forma oxidada a su forma reducida en forma de NADH y listo. ¿Cómo ocurre? Bueno, el mecanismo no está tan complicado, de hecho. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Muy bien, aquí tenemos el NAD en el sitio activo. Fíjense que dentro del sitio activo hay un enlace o un grupo, probablemente de una cisteína. ¿Sí? Sí, tiene que ser una cisteína porque es el único residuo de aminoácido. Y bueno, un residuo básico, que puede ser, como les digo, lisina principalmente. Muy bien, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que el residuo de aminoácido básico utiliza un par de electrones para quitarle el protón al residuo del tiol, ¿sí? Supongamos que es cisteína, ¿sí? Bueno, déjenme hago esto. Supongamos que es cisteína, que bueno, sí tiene que ser cisteína, ¿no? No hay otra cosa. Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, la lisina, ¿qué es lo único que va a estar haciendo? Supongamos que sí es lisina, porque de residuos básicos puede haber varios. Entonces, vamos a suponer que es lisina. Utilizará el par de electrones para quitar este protón que está aquí y los 2 electrones se los queda el azufre, de tal manera que se nos genera una cisteína cargada negativamente en el azufre. El azufre puede actuar como un nucleófilo más efectivo y puede atacar a un electrófilo. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo es eso. La base le está quitando el protón a la cisteína. La cisteína utiliza los 2 electrones para atacar a un electrófilo, que en este caso es el aldehído. ¿Sí? Ataca el carbono del aldehído. Obviamente el carbono no puede tener 5 enlaces, entonces el oxígeno recoge el doble enlace hacia él. Y entonces se nos genera este intermediario tetraédrico, ¿sí? Que es un tiohemiacetal, de hecho. Entonces, muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que el oxígeno va a bajar el par de electrones, lo va a deslocalizar para generar el doble enlace, lo va a regenerar el doble enlace, y el oxígeno no puede tener más de 5 enlaces, entonces tiene que romper uno. Y lo va a romper el que tiene con el carbono. ¿Sí? Como el oxígeno va a poner los 2 electrones para la formación de ese doble enlace, el carbono puede perder los 2 electrones de este enlace con el hidrógeno. Y entonces los 2 electrones junto con el hidrógeno se van al NAD. Y básicamente, hay cuenta que el hidrógeno está actuando aquí como si fuera un hidruro. Y viene y ataca al NAD. ¿Sí? Y el NAD después de ese ataque por el hidruro se convierte en NADH. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente es lo que está ocurriendo. Luego de ese ataque del hidruro al NAD, se nos genera NADH y el NADH ya está listo para salirse en algún momento dado y irse a entregar, entrar a la cadena transportadora de electrones. Además, fíjense que luego de esa reacción también tenemos ya formado un tioéster. ¿Por qué un tioéster? Porque en lugar de oxígeno, para generar el éster convencional tenemos azufre. Entonces es un tioéster. ¿Sí? Este tioéster, de hecho, tiene un enlace de alta energía o tiene mucha energía. ¿Sí? Energía, ¿de dónde proviene esa energía? De la reacción redox que acaba de ocurrir. ¿Sí? Mucha de esa energía se mantiene almacenada en el enlace tioéster, porque un enlace tioéster es de alta energía. Igual, como les digo, el enlace es bastante convencional, pero
la estructura es la que hace que a lo mejor no es una estructura tan estable, no hay un solapamiento de electrones adecuado, lo que genera una inestabilidad en la molécula y por eso se dice que tiene alta energía, ¿no? Entonces, tiene alta energía el enlace tioéster y bueno, a partir de aquí va a ocurrir la siguiente reacción. Fíjense, este tioéster tiene alta energía. Entra el fosfato inorgánico al sitio activo después. Aquí ya estamos en la parte de abajo. Entra el fosfato inorgánico y el fosfato inorgánico con un oxígeno negativo ataca al carbono de ese tioéster. ¿Sí? El carbono de ese tioéster rompe un enlace, porque no puede tener más de 4, rompe el enlace con el azufre. Y fíjense que el azufre, cuando se rompe el enlace con el carbono, utiliza los 2 electrones para recuperar el hidrógeno que había perdido al inicio, y por ende el residuo de aminoácido básico recupera también sus 2 electrones. Y entonces se nos regenera el residuo de aminoácido básico, la cisteína, el NAD sale junto con el producto que ya es el 1,3-bifosfoglicerato y entra otro NAD listo para una siguiente reacción. Es todo lo que está ocurriendo. Y ya, básicamente ahí se termina la reacción. Y entonces se nos genera el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Ya tenemos este reactivo que está aquí. ¿Qué sigue? Bueno, el 1,3-bifosfoglicerato dijimos que tiene un elevado potencial de transferencia de fosforilo. ¿Sí? Es decir, que esta cosa le puede transferir el fosfato a otra sustancia, si la otra tiene un menor potencial de transferencia. Bueno, pues resulta que hay una sustancia con menor potencial de transferencia que esta, el ADP. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato le puede transferir el fosfato al ADP y entonces generarme ATP. Y cuando le transfiere el fosfato, se nos genera 3-fosfoglicerato, porque ya no tiene un fosfato. ¿Quién cataliza esta reacción? La fosfoglicerato quinasa. ¿Sí? Acuérdense, quinasa. Magnesio también está presente por ahí. ¿Sí? Y entonces de aquí ya se nos genera nuestro primer ATP. Tengan en cuenta algo. Aquí estamos hablando, en la reacción pasada y en esta que estamos aquí, acuérdense que tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Tenemos 2 moléculas. ¿Por qué? Porque acuérdense que una se nos generó luego de que se rompió la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Se nos generó una, y luego la dihidroxiacetona fosfato se convirtió en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. En realidad tenemos 2, solo que estamos viendo la reacción solo para una, pero esto está ocurriendo doble, ¿no? Entonces aquí esto ocurrió doble, y esto también va a ocurrir doble, ¿sí? Entonces aquí en realidad, en realidad no se nos generó solo un ATP, se nos generaron 2 ATPs en esta reacción. Porque 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato se van a convertir en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Bien, ahora aquí igual, aquí ya está doble, ¿no? Tengan en cuenta eso. Aquí vamos a tener 3-fosfoglicerato, que es el producto anterior. El 3-fosfoglicerato simplemente se va a isomerizar a 2-fosfoglicerato. ¿Sí? Movió de lugar el fosfato al carbono 2. Y ya, básicamente es lo único que ocurrió. Y entonces esa enzima, la enzima que hace esta reacción, se conoce como fosfoglicerato mutasa. Cuando ustedes escuchen el término mutasa, normalmente están catalizando reacciones de isomerización, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces simplemente mueve el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Y eso tiene una importancia. Sí, es importante que lo mueva en esa posición en específico. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo mueve el fosfato? La fosfoglicerato mutasa. Aquí tenemos el 3-fosfoglicerato. Fíjense que tenemos una histidina, ¿sí? Que de hecho es una fosfoenzima, ¿sí? La histidina aquí está fosforilada de manera normal en la enzima natural, ¿sí? Entonces, la histidina fosforilada, este sitio activo recibe al 3-fosfoglicerato y, bueno, lo único que va a ocurrir es que va a ocurrir una reacción de fosforilación, ¿sí? Este OH, que es el del carbono 2, ataca al fosfato que está aquí, de la histidina, ¿sí? El fosfato rompe el enlace con la histidina, y bueno, se nos genera un intermediario que es 2,3-bifosfoglicerato. Posteriormente, esta que está aquí, la histidina ataca a este fosfato que está aquí, el fosfato rompe el enlace con el carbono que está por acá, aquí rompe el enlace con el oxígeno que está por ahí. El fosfato rompe el enlace con el oxígeno, ¿sí? Que está aquí. Y entonces se nos genera simplemente
básicamente se nos movió de lugar el fosfato y la histidina se regenera otra vez, ¿sí? Con su fosfato inicial. Básicamente eso fue lo que ocurrió. Aquí no hay que meternos en muchos detalles. Una vez que tenemos el 2-fosfoglicerato, acuérdense, esto está ocurriendo 2 veces. Ya tenemos 2 moléculas de 2-fosfoglicerato y va a ocurrir una reacción de deshidratación. Esto lo va a catalizar la enolasa, ¿sí? ¿Por qué se conoce como enolasa? Porque se nos genera una especie de enol, ¿sí? Fíjense, la reacción de deshidratación se va a llevar a este OH del carbono 3 y a un hidrógeno del carbono 2. Va a salir en forma de agua y se nos va a generar fosfoenol piruvato, ¿sí? Fosfoenol piruvato. ¿Por qué fosfoenol? Porque si se fijan, esta cosa es muy parecida a un enol. Aquí tenemos el doble enlace que le da el término en. Y fíjense que no tenemos un OH como tal, pero sí tenemos un oxígeno que es muy parecido, o el oxígeno que tiene este fosfato. Y entonces por eso se le conoce como fosfenol, porque simula como si fuera un enol. Entonces, fosfenol piruvato, ¿sí? Y bueno, aquí hay que darse cuenta de algo. El fosfenol piruvato tiene un elevado potencial de transferencia de fosforilo, ¿sí? Es decir, que esta cosa en algún momento dado puede transferir el fosfato a otra sustancia que tenga menor potencial de transferencia. Bueno, vamos con la última reacción. Aquí tenemos 2 veces el fosfonol piruvato, porque acuérdense que hay 2 moléculas por cada molécula de glucosa. Y bueno, lo único que va a ocurrir es una reacción de desfosforilación, en la que el fosfato se le va a transferir al ADP, que tiene un menor potencial de transferencia del fosforilo, ¿sí? El fosfonol piruvato tiene mucho potencial, entonces por eso se lo transfiere al ADP y genera ATP, ¿sí? Como tenemos 2 moléculas, en realidad tenemos la generación de 2 ATPs. Y bueno, lo único que pasa es, luego de esa transferencia del fosfato al ADP, se nos genera piruvato, que ya es la molécula final, ¿sí? Entonces, ¿quién cataliza esta reacción? La piruvato quinasa. Quinasa, acuérdense, porque hubo transferencia de un fosfato a otra sustancia. Y entonces esta es la reacción final. Y fíjense que esta reacción es irreversible, porque aquí se libera bastante energía, ¿sí? El fosfonol piruvato es la sustancia endógena más energética que hay, ¿sí? Entonces, como se libera bastante energía en esta reacción para generar ATP, pues es bastante irreversible, porque se ocuparía bastante energía para generar fosfonol piruvato a partir de piruvato, ¿sí? Entonces es muy complicado, ¿sí? Por eso es irreversible esta reacción. Muy bien, ¿cómo ocurre esta reacción como tal? Así de manera sencilla. Bueno, tenemos el fosfonol piruvato, tenemos el ADP. Lo único que ocurre es que el ADP ataca al fosfato que tiene el fosfonol piruvato. El fosfato rompe el enlace con el oxígeno que está enlazado directamente al fosfonol piruvato. Y pues acuérdense, no puede tener más de 5 el fosfato, por ende lo rompe. El oxígeno se lleva sus 2 electrones y entonces se nos genera enol piruvato, que es este que está aquí, ¿sí? El enol piruvato simplemente se tautomeriza y al tautomerizarse, uno de estos oxígenos baja baja la carga negativa para generar un doble enlace, y el doble enlace que está para acá, que está aquí, simplemente genera una especie de carbanión que posteriormente se va a protonar y nos va a generar un CH3. Y ya, básicamente es lo que ocurre en la última reacción. Se nos genera piruvato. Y bueno, esta estructura, piruvato, bueno, de hecho se nos generan 2 piruvatos, porque acuérdense que 2 piruvatos y 2 ATPs, porque acuérdense que eso está ocurriendo 2 veces. Entonces, muy bien. Resumen de la glucólisis, así rápido. ¿Qué nos genera? Bueno, empezamos con una molécula de glucosa, terminamos con 2 piruvatos, más 4 ATPs. 2 ATPs que se generan en esta reacción y 2 ATPs que se generan en la reacción 7, ¿sí? Entonces, se nos generan 4 ATPs. Sin embargo, en el inicio de la reacción, acuérdense que se había invertido un ATP para la exoquinasa y un ATP en la fosfofructoquinasa. Entonces, en realidad, estos 2 ATPs que se invirtieron, pues se los tendríamos que restar a los 2 ATPs que se producen, porque en la siguiente glucólisis que ocurra, otra vez se van a emplear 2 ATPs. Entonces, en realidad, la glucólisis cuesta 2 ATPs, pero nos produce 4.
Entonces hay una ganancia, ¿no? Hay una ganancia neta, ¿sí? Entonces, de manera neta sería 2 piruvatos. Si aquí ya restamos los 2 ATPs que se van a volver a utilizar para otro proceso de glucólisis y en realidad, o que se invirtieron en el mismo proceso de glucólisis y nos generan como tal solo 2 ATPs y 2 piruvatos, donde los 2 piruvatos pueden entrar al ciclo de Krebs y continuar su oxidación. Y básicamente es lo que va a ocurrir. Por muchas reacciones. Muy bien. ¿Alguna duda con alguna de las reacciones? El proceso de la glucólisis en general. Supongo que debe haber algunas preguntas. Porque bueno, supongo que es la primera vez que lo ven así desglosado en reacción por reacción y los mecanismos. Ah. Bueno, pues parece que no. Muy bien. ¿Está complicada la glucólisis? En cuanto a reacciones, sí, porque son 10 reacciones. O sea, tendrían que conocer bien lo que está pasando en las reacciones. A mí no me interesa que se aprendan los nombres de los sustratos, porque sí vale la pena aprendérselos, porque principalmente los más importantes, como por ejemplo piruvato, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y tal vez el 1,3-bifosfoglicerato. Pero si pueden conocer, mejor dicho, comprender lo que está ocurriendo en cada reacción de la glucólisis, por qué se va dando cada una de esas modificaciones en la glucosa, en la fructosa, en el fosfoglicerato, bla, 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 es mejor. Porque yo no suelo preguntar en los exámenes, ¿cuál es la estructura de esto? Ponme toda la vía glucolítica. Nah, a mí eso no me interesa. O sea, a mí no me interesa que se aprendan vías metabólicas. Me interesa que sepan por qué está pasando la vía metabólica, por qué ocurre tal reacción en la vía metabólica, o qué puede pasar a nivel aplicado con esa vía metabólica en el organismo. Entonces, si piensan aprender la vía metabólica, pues no les va a jalar mucho, porque yo no pregunto cosas así. Entonces, bueno, vamos a continuar. Fíjense, vamos a... Oiga, profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Si, por ejemplo, en el examen nos preguntara cuántas moléculas de ATP se forman, ¿tendríamos que poner 4 y podemos justificar que se van 2 o pondríamos 2 directamente o cómo, Bueno, cómo está bien. quedaría? Porque he tenido esas dudas. Bueno, si ponen 2, pues en teoría están correctos, porque, bueno, no, de hecho están incorrectos, porque en realidad sí se producen 4 moléculas de ATP, pero si ponen 2, pero justifican que pusieron 2 porque se van a consumir a final de cuentas 2 para recuperar los ATPs que se invirtieron en la glucólisis, bueno, está bien. Pero si ponen nada más 2, pues de hecho está mal, porque sí se producen 4, solo que se recuperan, ¿no? Entonces, pueden poner lo que ustedes quieran, pero justifiquen por qué. Pero sí, está bien, básicamente. Si ponen 4, estaría correcto. Si ponen 2, estaría correcto. Si justifican por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes ahí decidan. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a la energética de la glucólisis. Fíjense, aquí se muestran en la glucólisis, bueno, en la tabla de la izquierda, todas las reacciones que vimos, todas las reacciones que vimos para la glucólisis. Fíjense, aquí tenemos las enzimas, de hecho, hexoquinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa, aldolasa, triosa fosfato isomerasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa con la fosfogliceratoquinasa, aquí las juntaron, la fosfoglicerato mutasa, la enolasa y la piruvatoquinasa. Muy bien, aquí tenemos las reacciones, aquí en este caso juntaron las 6 y las 7. Y fíjense que, porque sí, de hecho normalmente van juntas, pero bueno, las vemos separado para que se entienda mejor lo que pasó. Fíjense, aquí se nos muestra el delta G estándar y el delta G normal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con normal? Cuando ya se toman en cuenta las concentraciones de los diferentes metabolitos en la célula. ¿Sí?
Porque el delta G estándar, acuérdense que es en concentraciones de 1 molar. En la célula no están a 1 molar los sustratos, están a concentraciones más bajas. Y algunos más, bueno, no, 1 molar es mucho, sí, están a concentraciones más bajas, entonces cambia el delta G real. Fíjense, la exoquinasa, ¿cuál es el delta G estándar para la reacción de la exoquinasa? Menos 20.9. Y en condiciones no estándar, o sea, en las condiciones reales, por así decirlo, menos 27.2. O sea, en cualquier caso, esta reacción es exergónica. Es decir, es una reacción espontánea. Muy bien. Fíjense, otra reacción de esas importantes, la 3. ¿Por qué? Porque el delta G estándar es negativo y también el delta G normal es negativo. ¿Sí? Entonces, es espontáneo, también es exergónica. Y de aquí nos podemos ir hasta la 10, donde el delta G estándar de esta reacción es menos 23 y el delta G normal es menos 13.9. Igual es espontánea. ¿Sí? Y bueno, las demás. ¿Qué tienen de especial o por qué nos saltamos a las demás? Déjenme lo pongo con otro color. No es que no sean importantes, porque sí son importantes en cuanto a la energética, pero fíjense que los valores varían mucho. Aquí, menos 20 y menos 27, pues a final de cuentas es un valor bastante alto de delta G en ambos casos. Aquí igual, menos 17 y menos 25 es un valor alto en ambos casos. Y acá menos 23 y menos 13 en ambos casos también es un valor alto. Entonces podemos decir que aquí en ambos casos, para delta G estándar y delta G normal, siempre va a ser espontáneo. Esas tres reacciones. Bueno, al menos cuando se está siguiendo la glucólisis, ¿sí? Eso es en el contexto de la glucólisis, porque cuando la glucólisis se empieza a inhibir para que dé paso a la gluconeogénesis, bueno, entonces a lo mejor estas enzimas van a estar disminuyendo, ¿no? Su eficacia. Pero bueno, fíjense, para la reacción 2, tenemos un delta G estándar de más 2. Y podríamos pensar, bueno, entonces esa reacción no es espontánea dentro de la célula, porque tiene un delta G estándar de más 2. No, porque en condiciones de glucólisis, conforme se van distribuyendo las concentraciones, se genera un producto y este producto rápidamente es consumido por la siguiente reacción. Bueno, eso promueve que los equilibrios se estén desplazando de manera que la glucólisis pueda avanzar. Y fíjense que el delta G en la célula, de hecho, sí es espontáneo, pero muy poquito. Entonces se vuelve espontáneo aún así, a causa de todos esos equilibrios que se van a estar alterando como los habíamos visto anteriormente. Igual para las otras, miren, más 22.8, pero fíjense que en condiciones estándar, bueno, en condiciones no estándar de la célula, menos 5.9, es espontáneo. ¿Sí? Aquí, la triosa fosfato isomerasa, más 7.9, que podríamos pensar que no es espontáneo, 0, cercano a 0. ¿Sí? Menos 16.7, y acá, menos 1.1. Sigue siendo espontáneo. Acá, más 4.7, menos 0.06. Espontáneo todavía. Menos 3.2, menos 2.4. Es espontáneo. Sin embargo, no tienen valores de espontaneidad tan altas esas reacciones. Por eso no las tomamos tan en cuenta en la energética de la glucólisis. De hecho, esa misma tabla la podemos ver de manera más esquemática en la gráfica de la derecha, donde se grafica la energía libre de Gibbs de cada sustrato de la glucólisis. Y bueno, las diferencias en energía libre de Gibbs entre los diferentes sustratos en forma vertical conforme va avanzando la gráfica. Fíjense que el cambio más brusco de energía libre de Gibbs se da en la 1, en la 3 y en la 10, porque de hecho eso justamente coincide con lo que estamos viendo en esta tabla de la izquierda. Entonces estos tres puntos, el de la 1, el de la 3 y el de la 10, de hecho son los puntos reguladores de la vía. ¿Sí? Porque acuérdense que estas son las reacciones lejanas del equilibrio. ¿Sí? Hacen que la glucólisis vaya avanzando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Cuando estas reacciones empiezan a disminuir porque hay inhibidores, bueno, entonces la glucólisis ya no sigue avanzando hacia adelante y a lo mejor pueden empezar a predominar otras vías como la gluconeogénesis, etc. ¿Sí? Entonces, estas reacciones son las reguladoras. Si están activas estas reacciones, la glucólisis va a ir para adelante. Si están inactivas, la glucólisis va a ir hacia el otro lado, porque es más favorable en base a lo que estamos viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ténganlo en cuenta. Estas reacciones donde hay los mayores cambios de delta G estándar y no estándar son los puntos reguladores normalmente en una vía metabólica. ¿Sí? En este caso serían la exoquinasa,
la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, las enzimas que van a estar sometidas a una estricta regulación para controlar a la glucólisis. Cuando hay mucha energía, bueno, pues ya empieza a frenar esas enzimas. Cuando hay poca energía, bueno, promueve que haya más síntesis de piruvato. Ahorita lo vamos a ver de manera más desglosada. Pero bueno, si pudiéramos... A ver, déjame checar algo. Muy bien. Pudiéramos elegir a una de estas tres para ver cuál es la enzima reguladora más importante, porque tenemos tres, tendría que ser la 3. ¿Sí? Tendría que ser la 3, la fosfofructoquinasa. Es la enzima reguladora más importante de la glucólisis. Sin ella, pues la glucólisis sí se va a dar, pero muy ineficiente. ¿Sí? Va a haber un bajo nivel de actividad, que es despreciable ya. O sea, la generación de piruvato no va a ser va a ser despreciable. ¿Sí? Y van a empezar a predominar las vías que vayan en la dirección opuesta. Entonces, la fosfofructoquinasa aquí es la importante, la enzima importante. Entonces, nos vamos a dedicar a estudiarlo un poquito más allá. ¿Sí? Fíjense, esta es la estructura de la fosfofructoquinasa en 3D. La fosfofructoquinasa es una enzima tetramérica. Aquí nos dice la presentación. Es una enzima tetramérica que tiene 2 sitios de unión a ATP. ¿Sí? Eso es importante. Esos sitios de unión a ATP. Entonces, fíjense, sitios de unión a ATP, 2. Y un sitio de unión a fructosa 6-fosfato, porque acuérdense que la fosfofructoquinasa, ¿qué reacción catalizaba? La reacción de conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, tiene que tener un sitio de unión donde se una la fructosa 6-fosfato, que es su sustrato natural. ¿Sí? Pero la fosfofructoquinasa, de hecho, tiene un equilibrio. ¿Sí? La fosfofructoquinasa tiene 2 estados conformacionales bien definidos. ¿Sí? Normalmente están alternando entre uno o el otro, dependiendo de las condiciones celulares. ¿Sí? Tiene un estado conformacional que se conoce como T y un estado conformacional que se conoce como R. ¿Sí? ¿A qué hace alusión la T? Tenso. Y la R, relajado. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos a la fosfofructoquinasa esquematizada en el estado tenso y en el estado relajado. Muy bien. Fíjense, aquí en la estructura, de la izquierda, fíjense, en el estado tenso, fíjense que la fosfofructoquinasa tiene los sitios de unión a ATP, ¿sí? ATP, 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 ATP. Y por ahí tenemos otra cosa que dice ATP-I, ¿sí? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a dejar de lado. Vamos a sordearlo. Porque, bueno, básicamente es un inhibidor del ATP. Un inhibidor de la unión al ATP. Pero ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos los sitios de unión a ATP. ¿Sí? Cuando el ATP está unido a los sitios de unión a cada subunidad de la fosfofructoquinasa, acuérdense que habíamos dicho que era tetramérica. Entonces, como es tetramérica, en realidad hay 4 proteínas. ¿Sí? Hay 4 proteínas formando la fosfofructoquinasa completa. ¿Sí? Cada monómero de este tetrámero tiene un sitio, bueno, 2 sitios de unión a ATP. ¿Sí? Aquí los encerré. Cuando la fosfofructoquinasa está unido a ATP, predomina el estado tenso. ¿Sí? Cuando está en el estado tenso, difícilmente, ¿sí?, entra fructosa 6-fosfato. Porque como está tan tenso, no permite la entrada de fructosa 6-fosfato. Y entonces no hay catálisis de la reacción. Acuérdense, fructosa 6-fosfato se convierte a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, como está tensa la estructura, no permite que entre la fructosa 6-fosfato a su sitio de unión y entonces no hay catálisis, no hay formación de fructosa 1,6-bifosfato. Muy bien, eso es en el estado tenso. En el estado relajado, aquí también tenemos los sitios de unión a ATP, fíjense. Pero aquí no hay
saturación de ATP en sus sitios de unión. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede haber ATP unido a estos sitios, sí, pero no van a estar todos los sitios ocupados. En el caso del estado T tenso, todos los sitios estaban ocupados. Había saturación de ATP en los sitios de unión a ATP. Acá en el relajado no. Y como no hay ATP unido a todos los sitios, la conformación que predomina es la R, la relajada. Y en la forma relajada, la molécula está un poco más abierta, la estructura del tetrámero. Y entonces, como está más abierta la estructura, puede entrar la fructosa 6-fosfato a su sitio de unión y permitir la catálisis. Entonces, la enzima activa es cuando está en su forma relajada. Ahora, ¿qué determina que esté en su estado tenso o en su estado relajado? Bueno, básicamente la concentración de ATP que haya. Si hay una elevada concentración de ATP, predomina el estado tenso. Si hay una disminución en la concentración de ATP en la célula, predomina el estado relajado. ¿Sí? Eso es lo que va a predominar. ¿Y por qué? Bueno, porque esta regulación está estrictamente relacionada con el estado energético que la célula tenga. Fíjense, a ver, ¿ustedes cómo creen que tenga más energía la célula? ¿Cuando tiene mucho ATP o cuando tiene poco ATP? Cuando ¿Cómo? Es que no, tiene como que se... mucho. Ok, cuando tiene mucho ATP, cuando, como acaba de mencionar su compañero. Entonces, cuando tiene mucho ATP, vamos a decir, hay mucha energía. Cuando tiene bajo ATP, tiene baja energía. Y sabemos que la célula necesita energía para funcionar. Si hay mucho ATP, la célula tiene mucha energía. Y entonces ya es suficiente. Ya no necesita producir más energía porque ya tiene la suficiente para cumplir con sus necesidades básicas. Entonces, si ya hay mucha energía, todas las vías enfocadas a generar energía van a detenerse o deberían detenerse. Porque si hay mucha energía ya no tiene sentido generar más y más y más y más energía, no. ¿Sí? Prefiere la célula esas vías apagarlas y bueno, los sustratos que queden por ahí utilizarlos para otras cosas. Sí, más adelante vamos a ver otras vías. Entonces el ATP es un indicador de cuánta energía tiene la célula. Si ya tiene mucho ATP, pues la célula ya sabe que tiene bastante energía. Entonces mejor frena la glucólisis, que es una vía generadora de energía, para que pues ya no continúe la síntesis de piruvato, que más adelante va a generar energía en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, y tampoco de manera local, pues acuérdense que genera 4 ATPs. Entonces contribuye ahí más o menos con el ATP. Entonces, cuando hay mucho ATP, por eso la fosfofructoquinasa responde a que hay bastante energía uniendo ATP. Solo cuando hay bastante ATP pues, se puede unir el ATP a la fosfofructoquinasa y entonces se frena la catálisis de, bueno, convertir la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. Cuando hay, por otro lado, un estado de baja energía porque hay muy poco ATP, bueno, entonces las vías generadoras de energía sí se van a promover. Fíjense que cuando pongo una flecha con cabeza completa, así como pico, quiere decir que se promueve. Cuando pongo una flecha así como que con una raya, quiere decir que se inhibe o se bloquea. ¿Sí? Entonces, porque yo uso mucho esa terminología, ¿sí? Esto es promover y esto es bloquear. Entonces, yo uso mucho esos símbolos. Entonces, cuando vean eso, pues ya saben lo que significa, ¿no? Entonces, hay en este caso, un estado de baja concentración de ATP va a promover que haya más vías generadoras de energía. Y por ende, pues que se dé la glucólisis, que se dé el ciclo de Krebs, bla, bla, bla. Esto nada más aplica a la glucólisis, de hecho también aplica a otras vías. Entonces, muchas enzimas relacionadas a la glucólisis, al ciclo de Krebs, a otras vías metabólicas, tienen sitios de unión a ATP para estar monitoreando constantemente si hay bastante ATP o si hay poquito ATP. Porque cuando hay poco ATP, pues de hecho va a haber menos probabilidad de que este ATP se una a los sitios y por ende indicaría a la célula que no hay suficiente ATP y que tiene que seguir produciendo más. ¿Sí? Cuando ya hay bastante, bueno, ya hay bastante que incluso el ATP se empieza a unir a los sitios de uniones de estas enzimas. Y entonces eso le marca a la célula que ya hay bastante y la glucólisis deja de producir piruvato porque ya hay bastante energía. No sé si más o menos entendió esto.
¿Sí se entendió? Sí, profe, se entiende chido. Muy bien. Entonces, acuérdense que de hecho, este tipo de inhibición en la que un sustrato de más adelante de la vía metabólica viene y bloquea la actividad enzimática es la inhibición alostérica. De hecho, es lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuál es el sustrato en este caso? El ATP. Porque ya sabemos que la glucólisis, ¿qué va a generar? ATP. Entonces, cuando hay mucho ATP, el ATP viene y bloquea que haya más síntesis de ATP en la glucólisis. ¿Sí? Entonces, en este caso es un tipo de inhibición alostérica hacia la fosfofructoquinasa. Aquí lo podemos ver, de hecho. Fíjense, aquí tenemos la concentración de fructosa 6-fosfato, que es el sustrato de la enzima. Y fíjense, aquí tenemos la actividad en el eje de las Y, la actividad de la fosfofructoquinasa. Fíjense que vamos a empezar viendo la gráfica en la azul, la que está con color azul, que es cuando no hay inhibidores y hay una baja concentración de ATP. Es decir, la enzima no va a tener suficiente ATP unido a esta y por ende no se va a bloquear su catálisis, ¿sí? Entonces la enzima va a estar funcionando bien. Entonces fíjense cómo conforme aumenta la concentración de fructosa 6-fosfato, sigue una cinética de Michaelis-Menten como la que ya hemos visto, donde primero hay como que una cinética de primer orden y luego después de orden cero. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí, el azul. Así bien rápido de volada cataliza la conversión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense que cuando le empezamos a poner 1 milimolar de ATP, si le ponemos 1 milimolar, ya le empezamos a poner ATP a la reacción. Esto no está ocurriendo en la célula, esto está ocurriendo en un tubo de ensayo. Sí, lo hacen de manera in vitro. In vitro le ponen ahí a la enzima, le ponen al sustrato la fructosa 6-fosfato y simplemente ven cómo está monitorean la reacción en el laboratorio. De hecho, no sé si ustedes vayan a hacer eso realmente en el laboratorio, porque antes hacíamos una práctica de cinética enzimática y veíamos esto. Pero bueno, esto lo hacen en un tubo de ensayo, o ahí en in vitro en el laboratorio, no en la célula. ¿Sí? Entonces ven cómo es la actividad en base a, bueno, aquí sería enzima sola y la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Y luego le añaden en la gráfica en verde un tercer ingrediente que es ATP. Acuérdense que y de hecho una alta concentración de ATP. Entonces cuando le ponen una elevada concentración de ATP, acuérdense que lo que pasa es que la fosfofructoquinasa empieza a pasar al estado tenso principalmente. Y en el estado tenso ya no tiene la actividad catalítica porque no permite que se una la fructosa 6-fosfato. Y por eso la catálisis ahora luce diferente, la curva de catálisis. De cinética, perdón. La curva de cinética ya luce diferente. Ya no tiene el subidón de velocidad que veíamos cuando no había ATP. Ahora la velocidad disminuyó enormemente. Fíjense cómo se ve. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tercera condición y además de ponerle ATP, manteniendo la misma concentración de ATP, le ponemos AMP? Cuando le ponemos AMP, relativamente la velocidad de reacción, bueno, mejor dicho, la actividad de la fosfofructoquinasa disminuye, pero fíjense que no disminuye tanto con respecto a la con respecto a la gráfica que está en verde, ¿sí? Fíjense, disminuye hasta aquí, pero no disminuye hasta acá como la otra, para este punto determinado, ¿no? Entonces, es decir, aquí podemos decir que la MP de hecho está actuando como un activador de cierta manera. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Ahorita vamos a mencionar algo acerca de la MP. Entonces, bueno, tengan en cuenta esto. El ATP baja la velocidad. El AMP pareciera que la subiera, porque cuando le ponemos algo de AMP, no baja tanto como esperaríamos. Y a eso vamos. ¿Sí? Volvemos aquí al mismo esquema de la fosfofructoquinasa, estado relajado y estado tenso. Fíjense, el ATP dijimos que cuando hay una elevada concentración de ATP, dijimos que va a predominar el estado tenso porque va a unirse a los sitios de unión a ATP. Cuando tenemos una concentración elevada de AMP, de ADP, porque también el ADP contribuye, y de otro sustrato que se conoce como fructosa 2,6-bifosfato, la fosfofructoquinasa prefiere estar en el estado relajado. ¿Sí? Esta sustancia la vamos a ver más adelante, todavía no la vamos a dejar hasta la gluconeogénesis porque se relaciona con eso. Pero tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hay una elevación en la concentración de AMP
y ADP, la célula, bueno, la fosfofructoquinasa entra en el estado relajado. ¿Sí? De hecho, a ver, por acá, sí. Bueno, está bien. Entonces, ok, tengan en cuenta esto. La célula, esto es ya más general, la célula utiliza indicadores para saber su estado energético. ¿Sí? Puedo utilizar distintos indicadores. Por ejemplo, ya mencionamos algunos, pero estaba incompleta esa descripción. Ahorita la vamos a ampliar. Alta concentración de ATP, alta energía, ya dijimos. ¿Sí? Alta concentración de AMP, alta concentración de ADP indican una disminución de energía, porque quiere decir que empieza a predominar ADP y quiere decir que también empieza a predominar AMP. Y el AMP es lo más bajo en energía, es la molécula de más baja energía que puede tener la adenosina la adenosina en su forma de nucleótido. Es la molécula con menor energía que puede haber. De hecho, esa ya ni produce reacciones, ya no está implicada en reacciones catalizadas por energía. ¿Sí? Nada más ADP y ATP. Entonces, cuando vean un incremento en AMP y un ADP, bueno, normalmente significa que la célula tiene muy poquita energía. ¿Sí? Pero el mejor de estos dos indicadores de baja energía, el mejor de esos dos, definitivamente es el AMP. El mejor para alta energía es ATP. El mejor para baja energía es AMP. El ADP no es tan seguro, no es un indicador tan confiable para decir que hay... Por ejemplo, si ven que aumenta mucho la concentración de ADP, no necesariamente todavía la célula entra en un estado de baja energía. Eso no es del todo cierto. ¿Sí? El ADP, de hecho, puede ser utilizado en algunas circunstancias para generar ATP. ¿Sí? Hay una reacción que es así. ADP más ADP que genera ATP más AMP. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ADP y ADP, uno le transfiere el fosfato al otro y entonces uno se queda con 3 fosfatos y el otro con 1. Entonces, por eso el indicador, el mejor indicador de que realmente está escaseando la energía es el AMP, porque conforme más AMP se empieza a generar, a la célula le está dando indicios de que esto ya está ocurriendo, esta reacción que está aquí ya está ocurriendo. ¿Sí? Si empieza a aumentar la concentración de AMP es porque incluso hasta el ADP ya tiene necesidad de andar generando ATP a expensas de convertirse en AMP. Entonces, por eso la AMP es un mejor indicador de la energía. ¿Sí? Y no me acuerdo cómo se llama la enzima, esta que cataliza esta reacción. Adenilato, creo que se conoce como adenilato quinasa. Pero bueno, entonces cuando vean mucha concentración de AMP, escasez de energía. Mucha concentración de ATP, mucha energía. ¿Sí? Fíjense, el cambio de un estado de reposo a un estado de ejercicio intenso solo altera la concentración de ATP en un 10%. ¿Sí? Fíjense, cuando hay un cambio de una persona que está en reposo, ¿sí? La persona está en reposo, a un estado de ejercicio intenso, es decir, cuando la persona está corriendo, ¿sí? Cuando la persona está corriendo, solamente altera la concentración de ATP en un 10%, solamente disminuye la concentración de ATP en un 10%, sin embargo, fíjense que la concentración de AMP aumenta hasta, aumenta hasta 100 veces, ¿sí? ¿Por qué el ATP se altera tan poquito? Por lo mismo que acabo de describir acá arriba. El ATP se puede seguir generando a expensas del ADP. El ADP puede seguir contribuyendo a generar ATP. Pero como va a estar ocurriendo este proceso, bueno, pues va a empezar a aumentar la AMP. Entonces, fíjense, algo tan... por eso tampoco se pueden fiar de la concentración de ATP. Por ejemplo, podrían decir, bueno, también la concentración baja de ATP podría indicarnos que hay baja energía. Sí, pero no siempre, por esto que acaba de pasar aquí. Aquí la ATP disminuyó solo un 10%, pero la AMP aumentó 100 veces. Es decir, hay bastante escasez de energía.
¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso que requiere trabajo, ¿sí? Estamos haciendo contracción muscular y entonces se está consumiendo bastante energía por los músculos y básicamente es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces el mejor indicador para escasez de energía, AMP. ¿Sí? Bueno, veremos eso que está por ahí. Bueno, no, vamos a verlo. No, ya casi terminamos. Fíjense, esto que está aquí, básicamente es la reacción que les acabo de mencionar. Dos ADPs me generan un ATP y una AMP. Y fíjense que aquí están haciendo la constante de equilibrio para esta reacción. ATP y AMP son los productos y ADP son los reactivos, los dos ADP. Fíjense que la constante de equilibrio normal suele ser 0.44, ¿sí? Ahora, bueno, se me hace que falta un valor aquí porque... bueno, no, está bien, está bien. Esa sería la constante de equilibrio para este proceso. Ahora, con los datos que tenemos, que nos acaban de decir acá, que en condiciones de ejercicio la concentración de ATP solo baja en un 10%, pero la de AMP se altera en 100 veces, con esos datos que están ahí, incluyéndolos en esta fórmula que tenemos por acá para la constante de equilibrio de ese proceso, obtenemos los siguientes resultados. Un cambio de tan solo el 10% de ATP puede incrementar la concentración de ADP en un 100%. ¿Sí? Es decir, sí, cuando hay escasez de energía, el ADP va a empezar a aumentar, definitivamente. Un 100%. Sin embargo, como les digo, el ADP no es tan sensible a la escasez de energía porque fíjense en cuánto aumenta el AMP, en más del 400%. ¿Sí? Considerando esa relación que tenemos ahí para la constante de equilibrio. Entonces, por eso es el mejor indicador de energía, el AMP, definitivamente. Y el ATP, más o menos. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo vemos la siguiente semana, porque ya tiene que ver con la gluconeogénesis. Que fíjense que la gluconeogénesis, de hecho, no es tan complicada, porque ya terminaríamos con las primeras dos vías. Y continuamos con glucógeno. Entonces, bueno, ya terminamos por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, quieran comentar algo. ¿Cómo se les hizo la primera vía?